dependerán de lo que hagáis. Elige bien. Watch them fall, blood on a marble wall. I like the way they all. Yo ahora mismo estoy en directo, o sea, trabajando, vamos. Te quiero. You should see me in the crowd. Santuario siempre ha estado atrapado en el conflicto eterno entre ángeles y demonios. Pero Lilith no sirve a ningún bando. La desterraron hace mucho, pero este mundo es obra suya. Hijos míos, los señores del infierno vienen a devorar nuestro mundo. Van a venir. Van a venir. Resistid su tentación. No vengo a salvar, sino a dar poder. Te daré libertad y más. Luchemos con justicia en su sagrado nombre. La hora de la profecía ha llegado, caballeros. Lilith huye por la puerta del infierno. I'm glad to be alone. My hands to save me a place. This one is to consume you and all you love. But my kind claim its power and wield it in defiance. Humanity is right to fear the darkness, but I am a blood knight, and the darkness fears me. Nueva clase, chavales. Nueva clase. Estoy flipando. Estoy flipando. Nueva clase, ¿qué es esto? Pero esto es otro juego, tío. ¿Esto qué juego es, tío? Esto es del Importance. ¿O qué? Una basura. Pero... Por como se ve es del de móvil, ¿sabes? La mierda, tío. Ya lo están timando. Ya lo están timando, tío. ¿Ves? Pero estaba claro que iban a sacar un vampiro. A ver, escuchadme. ¿Hace cuánto que hablamos de que iban a sacar un vampiro? Menos de una semana. Y lo han presentado. ¿Esto qué es, tío? ¿En qué mundo vivimos? It's the Blood Knight. July 13th. July 13th. A little over a week away. Pero que le den por culo al Diablo 3, por si no os lo han dicho, claro. Perdona, importa. Yeah, I know that some people are talking about there's a little bit of hitching on it and so forth. I will say that we actually do have that trailer that will be on a blog on DiabloImmortal.com immediately after the stream, so people can actually check it out. It will be on YouTube, along with all the details that we're about to talk about. Vale, aún no han empezado a hablar del tema, van a empezar a hablar ahora. Perfecto, estamos en time, familia. Presentación de la primera temporada del Diablo, familia. Grandes, guapísimos, grande Mata. Pegasus, ¿cómo estamos, familia? Se ha petado, Pues estamos de vuelta. Que den por culo al Blood Knight. O sea, deja la droga, chaval, que te sienta mal la heroína. Perdona. Me emociono.
it's great to kind of indulge in that nostalgia. It's great to get that dopamine hit of playing a classic. But after 6 Tú no hagas caso, Blanca, tú no hagas caso. Que el Tito está un poquito... To do a supernatural class that's kind of monstrous, that does things that our other dark classes like the Necromancer and the Demon do. And so we're really, really stoked about the opportunity to release the Blood Knight on everybody. Nice, nice. Yeah, I know, like, obviously everyone's kind of seeing the Blood Knight and they're thinking, like, is this, like, vampiric in some sort of way, or like how does this lore? The fine details are Blood Knights and vampires are intertwined. O sea que lo que iban a regalar es una montura, ¿no? Como estaba claro, ¿no? Ahora se lo enseña a la familia. Chicos, aquí paquete de barda, búsqueda, reclamar, contenido del juego, ¿vale? Montura parece junto con... Vamos a ver. Incluido con Prime. Objetos. Escamas del mar muerto. Que, o sea, no es una montura. No, son 3 piezas. Pero deja otra para poder usar esta montura. Sí. En principio sí que vale que es una montura. El paquete de barda busca... Trofeo de montura, y supongo que la montura vendrá con eso. Es raro, parece una armadura. Lo comprobaremos. Prepararé un vídeo. Gracias. Pero ¿por qué hablan del diablo de Simón? O sea, esta gente... Quiero ver el chat, por favor. Quiero ver el chat a ver qué nos están diciendo. ¿Por qué no se ve el chat? Oh, lo han desactivado, chaval. Imagínate. Lo han desactivado. Porque no quieren saber la verdad, que nos estamos cagando en su diablo inmortal y nos la suda, ¿vale? The chain, yeah. O sea, Yeah, that's basically their life. Qué bueno. Y lo han quitado. A link to their past? Yeah. It's got a memento within of the last place that they were kind of truly human. Right. And so every morning, noon, and night, they're doing ablutions with this thing to hopefully continue to keep the darkness at bay. But you know, it's a process. Right. The ritual, it's hearsay. You know, it's been passed down for hundreds of years. And for basically every Blood Knight, you know, it may fail at some point. All Blood Knights are doomed to one day succumb to their curse. And they don't know if that's Pero bueno, quedamos con esta clase porque yo creo que esta es una de las clases que meterán en el futuro en el diablo. Vale, el Blood Knight. Que parece una especie de nigromante druida. Mira, ya te lo he dicho yo. ¿Vale? Nigromante druida, pero con el lore de vampiro. It's really about their inner sense of balance. Can I do enough good to make up for the evil that lies when I'm gone? Buena apreciación. Yeah, I just wanted to give a shout out because we had the art there earlier, and that art is gorgeous looking. At the same time, they're very pretty. I've been joking about it. I'm like, oh, look, they're so pretty. If you were going to turn into a monster, you'd want to stop. It's funny because they're very gorgeous here, and then they turn into the abomination, which is really funny to see. So it's like a complete opposite. Well, I mean, you mentioned the abomination. I think we saw the Blood Knight turn into this creature during that. So what actually is going on here? Like this is I guess Chris will talk eventually about how the abomination comes in, but this is basically them tapping into what's inside them to change form. Yeah, they're letting the curse off the leash just a little bit. It's going to grant them extreme power. Y esto porque está auto en 480 también. Yeah, but maybe there's a es little que entendéis lo que me quejo del siglo XXI, tío. Que vamos para atrás, tío. O sea, ¿cómo te detecta un 480 teniendo 1000 megas más que antes? Teniendo una super gráfica. O sea,
Y cada 2x3 te dice automático 480, tío. Pónmelo siempre al máximo y punto, tío. ¿Sabes? Estos nos están vacilando, Uldi. Quieren que juguemos a su Immortal porque es donde sacan pasta y son unos chungos, tío. Los mayores ya no importamos, ¿vale? Los mayores ya no importamos. I think the drawback of Blood Knights might be that players that start playing it might feel that their ability is limited. However, they have tons of legendary essences. Mira, me da igual, estoy viendo TikTok porque me aburres, tío. Close the gap on enemies. Bla, 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 voy a sacar una nueva clase en un juego que está muerto. En vez de sacar el Diablo 4 directamente en GeForce Now y que podéis jugar en el móvil al Diablo 4. No, queremos chuparos vuestras carteras y la sangre hasta que, ¿sabes? Os pudráis. Entonces, claro, no te lo voy a decir así, pero ya te lo dice el Tito, porque es la verdad y punto. Y despierta. ¿Sabes? What's happening there? We saw it in the trailer, we see it here as well. Madre Basically, mía, stab an enemy. me está dando sida de ojos tu juego de móvil. ¿Vale? No tiene sentido hoy en día. No tiene sentido. Que se puede jugar a cualquier juego en tu móvil, tío. Que puedo jugar al Assassin's Creed Valhalla en mi móvil. No me jodas. En 4K, tío, si quiero. Y ni hace falta. ¿Sabes decir? Y esta gente me está vendiendo aún la... O sea, es que es una vergüenza. Oh, nice. Yeah, it's awesome. Llega un momento que es que las tecnologías tendrían que decir, o sea, y las empresas, pero les da igual porque siguen consumiendo, siguen ganando tu pasta, ¿sabes? O sea, tus hijos siguen pidiendo dinero para Roblox, o para la tienda de Fortnite, o ¿sabes? Y, o sea, la vida es así, seamos sinceros. Y tontos tampoco son, o sea, ellos quieren tu pasta, quieren tu vida. Y si nosotros se lo damos tan fácilmente, pues, o sea, la culpa es nuestra. Solo hay que ver que Apple acaba de batir el récord en bolsa con 3 trillones, ¿no? O sea... Bueno, o sea, es que cuando se ha demostrado muchas veces que por lo mismo que vale un Mac, te haces el mejor PC del mundo o te haces el mejor móvil. O sea que tenemos lo que nos merecemos. Por desgracia, igual no todos, pero la inmensa mayoría de la sociedad va directa a la idiocracia, a la basura. ¿Vale? O sea, hostia, un día hablaremos de esa película porque es Dios. Hoy he visto un momento él reaccionando a los outfits de la velada, que igual un día de estos lo hacemos. Vale, ya veremos. Y claro, y la gente lleva crocs de esos, las zapatillas esas con agujeros que puso de moda Frank de la Jungla. Ay, bueno, pues esas, ¿tú sabes quiénes son los primeros en usar esas zapatillas? Aparte de que son muy parecidas a lo que se usaba en enfermería y pueden ser muy cómodas y todo lo que sea. Pero los de Idiocracia, los de la película de Idiocracia, dijeron, ¿cuál es la zapatilla más ridícula que nadie usaría nunca? Lo adivinas, ¿no? Y por eso en la película todo el mundo lleva ese tipo de zapatillas. Y ahora son todo, o sea, la gente, las zapatillas que llevan. O sea, es increíble, es increíble. O sea, es que es increíble. Pero ya os dije que la verdad es como la poesía. ¿Y quién lee poesía? ¿Quién ve poesía? Pues eso, a nadie le gusta la verdad. Y yo sé que digo la verdad y la gente se va y porque se ofende. Lo venden para América. Claro, por supuesto. O sea, eso es otra cosa de la que podríamos hablar. Para mucha de esta peña, España, por ejemplo, ya no digo otros países, España es un pueblo que robamos el wifi de... ¿Sabes? A Francia, por ejemplo.
Like, there's basically three ways. We have the player who's been playing for a year, like myself. We have the new player, and we have the test driver, right? Is the way to think about that. So maybe pero ¿quieres dejar de venderme la moto de tu juego y me quieres decir el Diablo 4 que para eso estamos aquí todos? And start with the main story, complete with custom Blood Knight VO lines for all. A ver, que me parece alucinante los juegos que hacen hoy en día para móvil y tal, pero es que ya llegan tarde. Hoy en día ya no tiene sentido. Porque puedes jugar a cualquier juego. O sea, GeForce Now, hostia, GeForce Now. O sea, y ahora Ubisoft también lo está haciendo, y lo está haciendo Xbox Game Cloud. O sea, tú puedes jugar estando en el Everest, con que tengas conexión Wi-Fi y un móvil que sea capaz de instalar la aplicación, puedes jugar a juego más alucinante que te imaginas. ¿Vale? En tu móvil, en tu tablet, en tu tele, en tu reloj inteligente. Porque ya no requiere hardware. So Fractured Plane is basically a roguelite inside of Immortal where you're able to try out all of the skills and abilities and o sea, prefiero reaccionar a los outfits casi, y que esta gente me venda el Diablo 3, pero bueno, a ver, es lo que tienen que hacer, tampoco, o sea, estamos aquí un poco de cachondeo y de tal. Está claro que como empresa y como tal. Esa camiseta que pone Diablo 4 y solo has hecho hablar del Diablo 3. Está claro que te tienen que seguir vendiendo el juego que aún tienen ellos activo. Claro, y tiene jugadores y tal, y hay gente que le interesará y todo muy bien, Pero nosotros aquí, como jugadores del Diablo 4, que necesitamos nuevo contenido, ahora mismo lo que queremos es que os calléis y eso me lo vendes luego. Luego, porque hoy en día la gente lo quiere todo ya. O sea, dime primero lo que nos interesa y luego si quieres te pones a vender el Diablo 3. Pero no, claro, lo hacen al revés para que no te vayas y no se queden solos vendiendo el Diablo 3, ¿entiendes? Así si engañan a algún pobre desgraciado mientras está esperando lo que él quiere ver, como hacen la mayoría de todos todo en la historia. O sea, ¿que te interesa esto? Bueno, pues te voy a vender primero toda esta mierda y luego ya lo que te interesa. But I know we have like a new legendary gem that's going to be coming in this actual update as well. ¡Ese Samus! Just other like items associated with this specific patch. Pues nada, exactly. Van a estar una hora vendiéndonos al Blood Hunter al Blood. For the Blood Knight on our blog immediately after the stream. So you guys can check out the cinematic trailer that we showed off for the Blood Knight earlier on that blog, and of course read all the details about what's coming in this update. Bueno, pero es muy fuerte, ¿no? Que hablamos que iba a venir un tipo de personaje así y lo han sacado en el Diablo 3. Que podían haber presentado esto igual, pero en el Diablo 4. ¿Sabes lo que decir? Haces esto mismo, pero que el personaje sea para el Diablo 4 y que venga gratis con la nueva temporada. Y oye, nos quitamos el sombrero. Pero es que ahora mismo nos estás vendiendo la moto, el humo y haciendo perder tiempo a mucha gente. O sea, seguimos en la línea de que no sé en qué mundo vivimos y por qué se hace todo tan mal y tan chungo. Y encima han quitado el chat para que no les digan estas cosas. O sea, encima es que son negacionistas. Congratulations, guys, on the year. It's been an amazing year for Immortal. And I think people who maybe you tried it at launch and haven't gone back to take a look at it, like basically every quarter you do. Mira, si has jugado al Diablo 4 es muy difícil que juegues al 3 ya, porque yo lo probé un momento que estaba ahí con mi papuchi cuidándolo y estaba descansando y casi se me caen los ojos con los gráficos y dije, a ver, que de jugar era cómodo, y tampoco es que necesite muy buenos gráficos el juego, ¿no? Pero dije, hostia, es que podría estar jugando al Diablo 4 perfectamente, farmeando, haciendo una instancia. ¿Sabes decir? Es que no tiene sentido que Blizzard y otras compañías se nieguen a permitir que sus juegos se jueguen en la nube. O sea, es que aún me acuerdo de cuando se salieron de GeForce Now diciendo que ellos iban a hacer su propio servicio en la nube. Y de eso ya hace 4, 5, 6 años.
y no se sabe nada. O sea que se les vio el plumero, todos dijimos, sí, claro. Una mierda. Hacéis eso para que no consuman el servicio de Nvidia y se convierta rápidamente, ¿vale? En algo a mejorar y a usar. ¿Sabes? Si las compañías de los juegos que se juegan así más importantes salen de tu plataforma, obligan a retrasar ese mundo y a tenerlo ellos todo más controlado y a seguirte pudiendo vender esto. Juegos, servicios o casinos, ¿sabes? Online. O sea, no tiene más y punto. Y que es que lo que me jode es que lo nieguen. O sea... Ya me callo por si es del Diablo 4. Es ella, es ella. Oh, qué guapo, tío. Hostia, increíble, ¿eh? El momento de la lucha, ¿os acordáis? Hostia. Parece que estamos hablando, chavales, ¿sabes? Pero por ahora es la misma animación, ¿no? O sea, por ahora es un... Estoy reusando cosas, a ver qué nos quiero decir. El Diablo 90. Luego farmearemos un poquito más. Este trozo mola mucho, ¿eh? Pero es una animación reusada, me refiero. Que ya vamos por mal camino, ¿sabes? La animación más guapa de toda la historia. I have returned to hell for you. He vuelto al infierno por ti, pero bueno, esto ya lo hemos jugado, esto ya lo hemos vivido, o sea, es muy bonita, todo lo que quieras, pero... O sea, la han usado para cambiar de escenario un poco de gente. That's going to be my intro for everything. Me hubiera gustado que hubieran metido, y espero que lo hagan ahora, un nuevo clip. Oh, yes. Tim is new. Vale, va, va, que tenéis pinta de que tenéis mucho que decir, va. So Tim is just going to talk for the rest of the stream. I didn't prepare for that at all. Maybe you should actually introduce people. We are now joined by our wonderful Diablo 4 developers. We have Tim Ismay. May I introduce you? Hello, Tim Ismay. I'm one of the lead producers on Diablo 4, specifically focused on seasons. I say that because if you ask me questions outside of the season's context, I have no idea what's going on. And you said plural. Está muy bien, que alguien que se dedique a hacer las temporadas del Diablo no sepa nada fuera de las temporadas del Diablo. Or that's job security right there. I'm actually just asking for that. Wait, we're supposed to be thinking about job security? Damn it. And we have a familiar face. Joey P. Yes, I'm Joe Pipora. I'm Assistant Game Director for the live service, and I'm excited to talk about Season 1 Toma el micro. at last. Joseph, no te preocupes porque nos pasa todo. Oh, but first, that's right. Because Adam has built everything Nos pasa todo. possible to talk about except the Yo he tenido que reiniciar esto. Until we talk about something else first. But there are cool things to actually talk about. Correct. Me gustaría que me- Obviously, it's been a little over a month since Diablo 4's launch. It's only been a month.
Is it? Well, if you include No, but you're right. It is. Like, I always, the amount of feedback we get about, like, hey, this thing, and you're like, it's been like 5 weeks. Like, Exactly. give us a second. Exactly. So, Sí, que se ha quejado un poquito de nosotros, de que le demos tanto feedback en solo 5 semanas. Wait, how did you guys Pues get si a tu season juego no es done in capaz de 4 weeks? aguantar 5 semanas, igual no es nuestra We culpa. started it well before the game. Piénsalo así, ¿vale? ¿Vale? O sea, Wait, so you I don't want to get in started the weeds, before the everybody. game I don't launched? want to get in the weeds, everybody, but like we did start before the game launched to make sure that we could actually release. I thought you were just going to say something. zombies are really easy to make, and so therefore it was. Yeah, oh my obviously, god. that's what it is. Okay. Also, people are Thanks, saying that Alphonse. your mic is low, Mr. Joey P. My mic Yeah, is low. so I don't Okay, know if I'll bring it in a little we'll bit. fix that. I promise. Live broadcast, everyone. I Live can broadcast. project everybody. Yeah, That's he what's can- going to take. He can start screaming. Just scream to everybody. And you haven't seen So Joey. Andrew, tú has dicho lo que yo le he dicho, que le va I mean, a... I was just shocked by the 5-week thing, but anyway, so yes, it's been so 5 weeks. obviously it's been 5 weeks since we launched. We've had 5 semanas. numerous updates to the game. Hemos tenido un mogollón de Fixes, patches. We actualizaciones. actually No had te a campfire calientes, eso de chat in mogollón de between, actualizaciones. where we talked about even a big update that was coming before season 1. 13-page. Yes, 13 page. Which people are like, well, that must have been 30 like páginas de 14 actualización que hablamos ya alguna vez, ¿vale? De super parche que va a It still was venir. very big. It was like 11 pages and went on the actual site. But we've addressed a lot of feedback and everything related to the game. We still have more feedback that we're actually going to be addressing. And I will say that later this afternoon there is going to be another patch, climb patch, surprise, spoilers, or announcement. We will have patch 104. That's going to be hitting all platforms later this afternoon. There will be patch notes posted this afternoon. Not Va a haber un parche hoy, very much Va a haber not un as strong parche, as 103, but it Va a does haber un address parche con additional, notas y luego tendremos las notas del feedback parche, and O issues sea that que people have atención, been Hoy reporting tenemos over to algún us, cambio, familia. in the actual patch notes. Come on, put you on the spot. Funny enough, did I actually have this printed out? I don't think you can say that 1.04 is coming this afternoon and not give an example of something we're fixing in 104. I Le know está that they are riñendo, el actually, jefe le está doing riñendo por a decir gameplay que va a fix in salir el regards parche y to no decir qué gameplay vamos a hacer. adjustment to Helltide Chess, so that Helltide Chess will now actually drop unique items. Yeah, have the chance to drop unique items, but yes. Sorry. Van a mejorar el chest abandonado ese que os dije que no se usa para nada porque solo te da basura. Pues van a aumentar las posibilidades de que te dé legendario. Like, I thought they already could drop uniques with Helltide Chess, so I was mistaken there. Yeah. It's so there are some content types that the rewards are not dropping like unique items from it. So like like Whisper bounty caches, for example, don't have a chance to drop unique items when you turn in for those. Didn't know that either. Yeah, but I think that there's opportunities for us to continue to like try to expose this more as we talk about these things moving Sí. forward. Que por ejemplo, que en el árbol de los susurros no hay posibilidades de que salgan ítems únicos o hay muy pocas posibilidades. That those Whisper caches really can be used as a way to or not Whisper caches, the tortured gifts you can get from the Helltides events. Those are really good opportunities to go and try to go for those. And that's this afternoon. So once 104 goes out, once your uniques can drop in. That's right. That's right. That's this afternoon. Yeah, ¿Vale? I will say, like, we've been getting O sea, al menos en cualquier cosa que hagas, already in this que es lo stream, que se we have supone been que getting a lot esto, of feedback. que vas a hacer árboles de susurros, te pueden salir únicos. Que encuentras cofres raros, que te cuestan llaves, te pueden salir únicos. Que igual las posibilidades son pocas, pero ¿sabes decir? Un poco más de diversión, ¿vale? We're building a big backlog. Like this is the thing. I was making the joke Estaban about. hablando un poco del parche que viene hoy, ¿vale? Aún no hemos empezado con la temporada. Try to set expectations. Like we're moving as fast as we can, but we have to move also safely because if we move too fast. Sí, dicen que quieren hacer muchas mejoras, pero que no lo quieren hacer rápido por si la lían. Entonces nos piden un tiempo para ir tuneando todo de manera segura. And season 2 is also very much well in flight. And so we're trying to make those adjustments. So we hear the feedback. So please don't take the lack of instantaneous response as in we don't hear you. We hear you. Os oímos y que no nos tenemos las respuestas, que no hay respuestas instantáneas más. O sea, que se agradece lo que les decimos, pero que poquito a poco lo irán mejorando. So just trying to manage expectations. Muy bien, tío. Sometimes it might feel, but again, it's only been 5 weeks. This is a game solo 5 semanas. We're going to support for years to come. Juego no ha durado 5 foundation semanas. ¿Qué quieres que te diga? we said the launch was the beginning, not the end.
And so we're going to be continuing to support this game through many seasons and through expansions and what have you. And so pero es lo que yo también os he dicho muchas veces, que el juego está en crecimiento, el juego va a crecer, el juego va a mejorar muchísimo. And I do want to note that we're, Y que van a venir muchas temporadas que van a incluir muchas cosas, a lot of ¿sabes? updates really quickly, and this is something we Misiones, talked about a little bit eventos, on the campfire chat, equipo, but we are going to mejoras. get into a more systematic way of being able to update the game, so it's not just going to be like ad hoc, hey, guess what, a new client patch type of thing, unless there's an emergency. But yeah, people start to find a more some familiarity with how we actually update the game around seasons and client patches that may occur, whether they are in between or only on seasons and so forth. So we'll have that actually communicated out, and people then know what to expect going forward when we do have different updates or different patches that actually do Yeah, the game. I think it's really important that we have now talked about things we did in the preseason. We've made a number of changes on the balance Hola, side. Hernán. ¿Cómo estamos, amigo? We've got 1.04 coming out later on this afternoon. But Adam, what do the people want to hear about? Zombies! So we're actually now going to talk about, no, I'm just kidding. But we do want to talk about Season 1. Season 1 is coming, and we actually have a really cool trailer to show off. Esto es lo que queríamos, familia. Jump into it. Al fin, tráiler de la temporada 1. Y lo hacen dibujado, porque no han tenido tiempo de hacerlo. Blizzard, que tiene miles de millones en ganancias, no han sido capaces de hacerlo sin los dibujitos. A new festering curse now spreads its corruption across the land. More dangerous. La corrupción. Habla de la corrupción. Than I could have imagined. Pero werewolf. I have found a way to stop this plague. To rip the dark power of these monsters from their very core and turn it to our advantage in destroying them. But I cannot do this alone. My allies have fallen. My strength is dwindling. The malignant are relentless and without mercy. I need help. I need you. Está claro. Season of the Malignant. Vale, nos necesita. ¿Vale? Empieza el 20. El 20, dentro de 14 días. And there we have it. The first season of Diablo 4 coming out on July 20th. The season of the Malignant. Lots to talk about there. So we're actually going to jump into it. No, I'm just kidding. But obviously, a lot of people want to know what's going on. You know, we even teased it on social media yesterday, where something was corrupting Sanctuary. Sí, es lo que os he enseñado antes. Pero, claro, no sé si se ha visto. Yeah, no, okay, so what's going on? Yeah. So Season 1, the season of the Malignant. So our very, very first season in the game is going to basically take place after the events of Diablo 4. So after the redacted and the redacted have happened and the player has finished redacting the redacted, once all that's out of the way, that's when things are really going to kick off in the world of Sanctuary, kind of step off from that point. And there's a new threat that's basically emerged in Sanctuary. There's this malignance, there's this corruption that's beginning to spread throughout like the hearts of the creatures throughout the world. And that's everything from like beasts to humans, to demons themselves, everything in between. Can be corrupted by this malignance as we take root and fester. O sea, que son los mismos enemigos, pero corruptos, it's basically kind of ¿sabes? like it's changing them, right? It's turning them into these bloodthirsty fiends. Effectively, they're going out trying to destroy everything. Los vuelve aún más agresivos, más con ganas de sangre, The player's going to come across a new más character that they're poderosos. introduced to over the course of the season. Igual es como, pues eso, la nueva We actually, dificultad. saw in the trailer there. Cormand es el nuevo personaje, el que necesita Cormand nuestra ayuda is para an member of the para parar Cathedral la of Light. He corrupción. used to be a priest of the Cathedral of Light. And he's taken it upon himself to start trying to dive deeper into this new malignant threat that's risen over the course of these days following the events of Diablo 4's main campaign. But he's finding himself maybe a little out of his depth. You say, Tim? Like, what do you think about Cormand? Yeah, he's trying to fix the problem on his own, and then I think when he's Necesita ayuda. not Cormand 100% necesita successful, ayuda para parar la he comes to the player corrupción. and says, "Hey,
you were really helpful in the past. Vale. Could I get a hand from you? So that's kind of where things start. Yeah, Esto sigue después de la historia, ¿vale? Esto es como la continuación después de la historia de que ya venciéramos y todo esto. Vale, pues él está intentando encontrar la solución para la corrupción y nos necesita. Y ya está. Of Malignant actually in Kyovashad, and they're going to gain access to like the beginning of the story of the season pretty much right away. You know, so you're able to start off right at level 1, like jumping out of the gate and be able to start like following the thread of this new season storyline. Sí, puedes acceder desde el level 1, o sea, una vez llegues a estés en Kyovashad, puedes seguir esta nueva línea de quest. Es una nueva línea de quest. I know people are really curious about what happens to my current character, how do I think about that transition, but we'll get to that after we get through the season details. Yeah, that's absolutely right. So that's the kind of like the high level, like what's happening in the That's the theme, right? That's the theme, we have a yeah. seasonal theme with a seasonal story, but like, what about the mechanic? On top of the theme, there's usually this. Que será como una marea roja, pero marea corrupta. We're trying to add more stuff to seasons that appeal to everything that a player does in Diablo 4. So we are adding story, the elements of what you're going to find out about what is actually happening. O sea, nuevas misiones. Then we want things that are new challenges for the player, things that you can fight that maybe you haven't fought before, as well as new powers, things that you can build your character in a different way, a different direction than maybe you did in any previous season, or in this case, in the preseason when you had just the Eternal Realm. So hitting all of those notes, we're starting with a mechanic around the threat. So what is the threat? The Malignant. We've been talking about it a lot. Han dicho que van a poner nuevos poderes para que puedas configurar tu personaje distinto. The entire game. When you're playing in the world of Sanctuary, anytime you encounter any elite monster, there's a chance that it will spawn as a malignant version of that monster. So that Vamos, que es otro chance de que te salga and some corrupto. additional power. After you kill it, a heart will actually appear. Si sale corrupto, tendrán poderes, nuevos poderes, y te saldrá un corazón maligno. Pulling all the malignants in, and a new, even more powerful version of that elite is spawned. Why would you want this? How does this help you? Well, if you manage to beat that, pues even more powerful version, these other minions are now helping it, these other malignant creatures. Now it drops the caged heart. You've actually put all that malignant power into this cage. Y si completas el desafío, digamos el evento, te dará la caja para el corazón. It's like a gem in the sense esa caja se la llevarás al bicho ese y te dará. It is very much not like a gem in the sense that it has an enormous amount of power. Think of a legendary item, the kind of power that's in there. It's like that, maybe even a little bit more than that. So you can take these malignant hearts, you can socket them into your jewelry, and that gives you these kind of stupid new broken builds that are hopefully balanced, but they are extremely powerful. So these are new options. Vale, o sea, con ese objeto es como una nueva gema que tú la pones en tu equipo y te da un nuevo poder aleatorio de la hostia que puede ser que te haga la build super rota, ¿vale? Y super un balance y super les da igual todo y les suda lo que es todo. So one of these things, so yes, you can take a malignant heart that you've managed to collect from one of the consumed that you managed to kill, one of these super malignant creatures that you've killed this way, and you can socket them into your gear. We have 32 new, I'm not going to say like over 30, we have 32 new malignant powers. Nuevos 32 nuevos poderes. So we have 32 new malignant powers are going out this way. These are new legendary power-like abilities. You can see this one here, critical strikes, es como si te le diese un segundo, una segunda característica legendaria, digamos, ¿sabes? Es como si le diese un nuevo afijo, ¿vale? Automáticamente. But each of those malignant hearts you're collecting are actually like a category. They're associated with a color. So if like, you know, brutal hearts, for example, or like have a blue color to them. And they'll only go in infested sockets you'll find on rings and jewelry during the season of the malignant of a matching color. I see. So when you're hunting for like, when you're like o sea, tienen que ir en un agujero correspondiente. Son como un nuevo sistema de joyas, ¿vale? Pero esas joyas como si fueran rasgos.
características. Vale, como si fueran nuevos mejoras legendarias. Pero tienes que encontrar el equipo, vale, o sea, tienes que farmear el equipo. Y, ¿ves? Hay 4 tipos de corazones y cada ropa, pues, como tendrá su color, ¿sabes? ¿Ves? Fíjate que los anillos está el de arriba es rojo y el de abajo es azul. Vale, entonces solo podréis poner un corazón rojo en el rojo y un corazón azul en el azul. Vale. O sea que tienes que conseguir los ítems nuevos y luego ponerle eso. Es como que tan separado el legendario. Tampoco lo veo tan locura. Supongo que luego solo podrás poner a legendarios que encuentres, que esa sería la gracia. Porque si no es como... Ahora hay legendarios, ¿no? Que tienen una habilidad especial. Pues ahora hay amarillos que la habilidad especial se la pones como gema. Y son nuevas las habilidades especiales, ¿sabes? Lo único que tienen. Si se puede hacer un legendario con eso encima, ¿sabes? Que ya la cosa se vuelva loca. Para poder hacer, por ejemplo, mazmorras pesadillas de nivel 80, 90, porque claro, ya te vuelves mucho más poderoso, porque es como si cada legendario fueran 2 legendarios. Yo creo que se podrá hacer eso y esa es la gracia, si no, no tiene gracia, ¿vale? Apostemos por eso. But that's true for unique. So if I'm looking for a unique, I have a unique ring, like you talked about, but I want the blue version. I could find a unique with the red socket, and I could find it with a yellow socket. So I'm looking for blue. So there'll be multiple versions of the uniques as well, right? Es eso. That's correct. Es eso. Y lo que pasa es que, claro, ahora tendrás que farmear 7 veces más. Si antes tenías que farmear, ahora tienes que farmear 7 veces más. Porque no solo tienes que encontrar el único o el legendario que tú quieras, sino que encima tienes que encontrarlo con el color de agujero de los corazones nuevos que tú quieras. Puede ser que tengas suerte que te salga la primera, puedes volverte loco y estar ahí un mes. ¿Sabes decir? Pero ya está más claro, ¿no? Ese Kraken, Alberto, amigo mío, gracias por la sub, amigo. Muchísimas gracias, compañero, por tu apoyo. A crafting material out of them that allows you to craft new items, including invokers. So invokers are something that you can use a little bit further on once you finish the campaign of Season 1. You will unlock the ability to go and use these at a specific place called a malignant tunnel. So if you are trying to... That's also the name of my ¿Cómo? Que como que los que ya no uses podrás usarlos para conseguir crafteos invocados y eso podrás ir a un sitio específico. You should get yourself checked out. So in the world of Sanctuary, when we say Malignant Tunnel, we mean, hey, I'm a player and I actually want to get more of these hearts, but it's just a random chance on elites out in the world. Where can I intentionally find more of them? There are these Malignant Tunnels. So there are actually places across the world where the malignance is manifesting in these Vale, van a ver, cuando te pases la campaña de la temporada, vas a tener unos túneles, los Millennium Tunnels, los túneles del Millennium, donde ahí habrá más posibilidades de conseguir los corazones, porque si no los corazones solo se consiguen de enemigos élite que salen por el mundo, ¿vale? Que te pueden salir, sí, corruptos o no. Aquí, como podéis ver, son como nuevas, como mazmorras, pero que los enemigos ya están corruptos siempre. ¿Sabes? Entonces hay muchas más posibilidades, claro, de conseguir corazones. You kill that and you're going to get the specific heart. So there's a little bit more targeted farming you can do as you approach the end. Es una forma más específica, ¿vale? De objetivo de conseguir, de farmear, de conseguir el equipo que tú quieras. Claro. Si quieres equipo corrupto y quieres gemas corruptas, pues te tendrás que ir a estos túneles llamados mazmorras, donde todo será corrupto, ¿ves? Y ahí podrás elegir uno o otro. Vale, cuando acabes en las pesadillas puedes subir tus sigilos y aquí podrás elegir entre distintos corazones para mejorar tu equipo. ¿Vale? So when we show, like we were just showing it,
Es como si fuera Yeah, otra so the one capa. you were just showing, 'cause Otra that's how capa the del Invoker juego. event. So basically, there's a growth. You get to the end of the tunnel. There's a. You're able to set basically, essentially requesting a monster of a particular Y color. como Yeah, podéis so ver, like, esto I lo want podéis a hacer a blue partir de level 1. heart. O sea que A chance to get a blue es heart otra by trying manera to de defeat subir the blue otro heart. alter That's right. And some of con these, una nueva particularly campaña, early on the experience, ¿sabes? The most powerful O hearts sea, you get are gonna be, así delivered es from como things otro like camino que han puesto en el Diablo. to go and interact ¿Vale? with En el que them. puedes So, yeah, conseguir we're very excited. gemas Basically, nuevas use Invoker y on equipo nuevo donde the- poner esas gemas y one of the completar powers. tu otro Right, equipo. yeah, the outgrowths from this malignant mass. Which then creates a blue monster for you to O fight. usarlo también You have to para put that subir a tus down, which will alters then- y de So paso does puedes this one go through the farmear same mechanic esas where gemas. I have to kill it, try to capture heart to kill Yeah, the harder you'll, thing? yeah. When this thing pops up, after you kill this one, you don't actually have to capture it. You're fighting the powerful version of it like ¿Ves? immediately. Ahí tienes una So you don't have to do it figura. once. That's right. So that's nice. So it's kind of a little like the sigil crafting, where you basically, I've got a bunch of stuff I'm not using right now. I can craft it down so that I can focus what malignant hearts I want. Because maybe my build, I know I want a brutal heart, but I haven't been running into any blue malignants out there in the world. So now I can go into a malignant tunnel, fight my way to the end, have an opportunity to use the Invoker to create a blue malignant to go Vale, after its heart. el Invoker, That's right. o sea, al final de los túneles esos, el ítem invocador te invocará eso, para que puedas elegir. Solo se puede usar ahí, ¿vale? O sea, por lo que he entendido, de los corazones y tal que no uses, podrás intercambiarlos o craftear uno de invocación, que te invocará esa pelota con opciones, ¿sabes? New legendary items for players to collect this season. Correct. Lo veo más para subir alters. There's new items for players to collect. Now those new unique legendaries. Porque, and, ¿para qué quieres? Si the tienes tu unique- personaje nivel 100, ¿para qué uniques. tampoco quieres mejorarlo? Thanks for that. Bueno, sí, claro. Those are También, not just bueno, in the seasonal realm, perdón, right? Those perdón. things that are also shown Es in muy the importante por si quieres matar a Lilith más fácil o quieres hacer instancias de level 100. Tendrás que coger tu personaje de level 100 y meterlo ahí a farmear la nueva ropa y a farmearlo todo, ¿sabes? Cuidado ahí, también te digo, ¿eh? Cinematic was awesome. And we said July 20th. Oh my God, there it is. Eso es verdad, The day padrecillo. it's coming out. We are actually putting Eso out es the verdad, patch a little bit early. O sea, vamos a Just tener que for hacer una awareness, so everyone limpieza de knows. todo, You're porque gonna si see your no... game patching on July Sejayax. 18th. That is all of the stuff coming to you that is going to turn on July 20th. Balance changes, the new items. Yeah. So July 18th is actually anything that shows up on the Eternal Realm is there right away. If you just want to continue playing the game as normal. Sí, claro, tú puedes obviarla. July 18th, the new legendaries and uniques that they were just talking about will be available to you on the Eternal Realm, as well as any other improvements, balance changes, rewards. Esto es como una changes línea that they más, made. una Those will campaña be más right away on July y más 18th. opciones para July conseguir 20th, equipo the season turns más on, you can poderoso. now create seasonal ¿Vale? characters. Pero tú puedes pasar de la temporada. O sea, tú puedes pasar de la temporada porque van a añadir también nuevos legendarios que ahora vamos a hablar y nuevas cosas que se podrán seguir consiguiendo como siempre. Jugando de la manera que hemos estado jugando estos 5 semanas. Barbatos, puedes ir con tu mind perfectamente. Inside the open world. Yeah, it just takes place after the events of Diablo 4. But you're absolutely right. You know, this is a new Bueno, self-contained a ver. story within the season of the Malignant, which is great because it just gives us a lot of, it affords us a lot of opportunities to tell an exciting story and to create like Sí, sí, en these principio, new ¿por qué no? features that kind of go along with that and support it. So as I'm playing through Sí, that sí, now, claro que puedes, es como una nueva línea, claro que puedes ir con tu mind, my que no vas a poder ir con tu accomplishments through the season. I don't know, maybe some sort of journey perhaps Yeah, so would be really. you want to track your seasonal journey through some kind of feature. I don't know if I could tee that up any higher for you. We went from golf to Yeah, went from golf to t-ball really fast. Yeah, no, absolutely. So there is. This is obviously with season 1 where we're going to bring out the season journey feature, which I know we've talked a little bit about on stream before, but I guess it's worth maybe calling out and when we get more clarity. Hey, look, it's this, but without redacted all over it now. Tenemos Season Blessings, que serán como los inciensos esos que activamos o los elixires, pues un extra más, ¿vale? Que también nos servirá para lo que yo os digo, para poder ir a pesadillas más fuertes que te den equipo mejor, ¿vale? Todo combinado, ya entiendo lo de los niveles, ¿vale? Each of them in order to allow you to progress that chapter. Vamos a tener capítulos, ¿vale? To advance to the next chapter. So I think it's really cool. So like objective to objective, you're going to be earning
favor drops. Perfecto, es como desafío. Vamos a tener desafíos que completar para así poder subir en el pase de batalla, conseguir favores. Mira, y nuevos aspectos legendarios, esa era de druida, hijo, vuelve atrás. Legendary aspects we're adding in the season. If you're playing in the seasonal realm, you can collect that for your Codex of Power by going to the season journey. ¿Cómo? So it's a great way for you to introduce yourself to some of these new things as you're kind of playing. Lo que no me queda, espera, es que algo que no me queda claro, Part of it, for people who know Diablo 3. Si son real. Hold on, wait. ¿Cómo? I love this. Oh, that actually feels really good to hear. I love this. The notion around, like, I like the fact that the subset aspect of it, because I know there are certain things. Que van a haber dos reinos, like maybe I hate el reino de temporada y el reino normal. Eso no me queda muy claro, porque yo me creía que se referían a una manera más espiritual de capas dentro del juego, no que sean dos reinos separados, And the fact that I don't have to do that here, that I can choose a subset of things to continue my progress, I think is really smart. Yeah, I think it's really good to hear. It's one of the things. O sea, que será un personaje de temporada que podrás copiar a lo mejor a tu personaje principal o crearte uno. Pues a mí no me gusta eso, which is the PvP content in the game. But we don't want to make that like a requirement that you must go do this content in order to progress your season. We want to give players the option to do this if they choose. One thing I do want to call out here as well with the season journey, and I think you're going to call it out in some other places, is that it can be confusing to players initially that you go to this Battle Pass screen, you click on the Season Journey button. Do I have to buy the Battle Pass to get this? No. Everyone has access to the Season Journey. This is a base feature that everybody is engaging with. Actually, everybody has access to the Battle Pass too. You're engaging with, even if you never pay a cent, you are engaging with the Battle Pass. You're getting free stuff. In the seasonal realm. In the seasonal realm. Yes, Ron has always reminded me, in the seasonal realm, this stuff exists. There is no season journey if you're not in the season. That's very important. It only exists there. There is no battle pass if you're not in the season. Right. Yeah, that's absolutely correct. So yeah, that's the essentially the way the season journey works. Those final objectives, those final chapters are really tough to complete. You can get some like special like cosmetics, like special like title and things towards the end of that path. So we're excited to see players like engage with it and for us to continue to support it in future seasons. And so we saw that the season journey grants you a lot of favor to go towards your battle pass, but you also earn favor just out in the world killing stuff. That's right. Anything that's like killing monsters, completing like whispers and dungeons and things like all of these things. El pase de batalla se sube de cualquier manera, ya sea haciendo esto, que es el Season Journey, ¿vale? Que es como una aventura especial, ¿vale? En el Season, en el reino de batalla, o puedes jugar con tu personaje principal y subir el pase de batalla haciendo pesadillas, haciendo lo que sea, como en cualquier juego que tiene pase de batalla. Todo lo que harás te dará experiencia, ¿vale? En este caso son favores, se llaman favores, y tú irás desbloqueando, ¿vale? O sea, lo único que va a haber una Season Journey, un viaje de temporada, que ese sí que lo tienes que hacer en el reino de temporada, ¿vale? Cuidado, no es que sea necesario para el pase de batalla, pero sí para eso, one of the big things to be clear about. I know we're going to talk about the transition later, but in terms of getting access to the mechanic, the idea of talking. Sí, Manuel, una cosa es que se habla y otra cosa es que lo confirmen y que nosotros nos quedamos en su madre si tienes que hacer un nuevo personaje. That stuff all takes place post-campaign. And so if you haven't beat the campaign, sí, pero solo si quieres entrar en ese Season Journey. Tú puedes jugar el pase de batalla y supongo que las nuevas misiones con tu personaje. Luego lo aclararemos, ¿vale? Porque no se aclaran ni ellos. Jump in, you can choose to skip campaign when you make your new seasonal character and dive right into the seasonal story and content immediately. And that's forevermore. That's one thing we've tried to say is that once you complete the campaign on one character on your account, for every season moving forward, for any character you create moving forward, you can skip campaign and start off in Kyovashad level 1 off sí, claro, and, not always Kyovashad, but yes.
Is that the only thing that we can be doing to prepare for season one? We should get to the battle pass. So the favor, so you have favor flowing because you're playing the game. You're playing the game because you're doing your season journey objectives. You're getting even more. I was going to say you're getting more, and the favor is really flowing because I'm completing the season journey objectives. And so that favor is feeding into your progress on the battle pass, whether you've chosen to just have the free battle pass or whether you've chosen to upgrade it to a premium battle pass. Correct? That's absolutely correct. So can we go back to the screen because I think it's one of the things. Vale, lo dicho. O sea, tú tienes el pase de batalla, que cuenta como todo. Lo que pasa es que va a haber como un nuevo modo, vale, que es el viaje de temporada, donde tú pues, participas en estas cosas de la temporada, vale, donde tienes que cumplir los desafíos y todo esto. Did you want to talk a little bit about si quieres te lo puedes saltar, lo que pasa es que claro, aunque sea para hacer la historia, tú puedes entrar, crear tu personaje, te saltas la historia y ya puedes ir directamente a la historia de la temporada. Hacer como si fuera una campaña nueva y a tomar por culo. Y a seguir subiendo tu pase de batalla. Porque realmente, ¿sabes? Tu personaje de temporada solo sirve para eso. Para probarlo como la nueva historia. Pero luego tú puedes volver con tu druida, con tu lo que sea, seguir jugando y conseguir todo lo del pase de batalla, que eso te va a servir para las dos cosas. Bueno. Battle Pass is unlike the shop, but the Battle Pass, all of the cosmetics are class agnostic. So we have a preview for all 5 classes, so you can see what it looks like on a barbarian, what it looks like on a druid, what it looks like on a necromancer, and those sorts of things. Los skins de la temporada son para todas las clases. Everything you're earning on the Battle Pass, class agnostic. Yeah, for those transmogs. The exception is the transmog weapons. There are transmog weapons on there excepto that are class specific, just because ciertas armas o ciertas cosas que sí que son específicas. Just to reinforce, I think it was already expressed, but there are lots of free things on the Battle Pass if you pay to upgrade it to the Premium Battle Pass, what you're gaining access to. Y ya sabéis que está gratis y el de pago. Pero en el de gratis ya tienes muchas cosas. By paying is that additional cosmetic unlock. So there's really cool stuff, some on the early end and then especially on the tail end of it, that's what you're buying into. But the free version. Keep going. I'm getting ready to transition. Okay. The free version I know where I want to go after you. Still has some very cool unlocks. And anything related to, well, you wanted to talk more about blessings, right? Well, that's what they're saying with the free side. Like, so we were saying there's 27 free tiers in the Battle Pass, and part of those 27 free tiers are smoldering ashes that you can get based on the level you are in the game. 27 favor. And what are those vale, smoldering 27 ashes? niveles gratis hay en el Battle Pass. ¿Vale? 27 cosas gratis. You have a character ¿Vale? at a certain level in order Que to no está actually mal. use them. So they're kind of like, they're rate limited that way. We'll take those and you'll be able to use those and apply them to the seasonal blessings. Ese factor. And here, okay, we can algunas de esas son esto, que son cenizas. Algunas de las 27 son cenizas. Y estas cenizas las puedes invertir pues en estas mejoras que estarán durante la temporada, ¿sabes? O sea, para que te salgan más materiales raros, para que te salga, te den más dinero, para ganar más experiencia, lo que más te interese, ¿sabes? Para mejorar la duración de los elixires, sobran. Para que te salgan más corazones malignos, ¿vale? Los corazones malignos salen después de que completes la campaña nueva, ¿vale? Bueno, está claro. Yo realmente usaría quizá el de... Depende. Si estoy subiendo un personaje, más experiencia, ¿vale? Y quizá el de más dinero, a lo mejor... El más interesante es la experiencia para subir de personaje. Okay, that's really cool. Yeah, and give you boosts to get more opportunities to earn or better milli heart drops that can occur for you as you're playing. And these are available to everyone because who's in the seasonal realm because it's part of the free track. Yes. And they are limited based on
They're also limited based on level of the player, so that even if someone were to use tier skips, even though they might get to the tier that says free smoldering ashes, it doesn't actually unlock until you get to the level requirement. Yeah, for example, like the first ash that you unlock in the battle pass is, I think it's tier 8, maybe. Tier 8. Yeah, and it has a level 40 character requirement, as an example. Just to make it really, really clear, like you will be able to use this in time, but immediately, like you need to continue to progress your character and continue to level up, and then you'll be able to use that accordingly. Got it. Yeah. Okay, so I kind of do my little summary thing. So basically, what we said, so we have a seasonal theme of the malignant, which has the mechanic of capturing malignant hearts and putting it into jewelry. We use that to complete our season's journey. Our season journey is rewarding us favor. Our favor we're then putting into the battle pass to get really cool cosmetics and transmogs, but also based on our level and our tier in the battle pass, we'll get smoldering ashes. We can use those smoldering ashes to apply a season's blessing, which allows us to use those urns and get sort of perks for during just this season that we've unlocked. That's correct. So the free person's Sí, pero tampoco hay. Bueno, lo único interesante era una temporada, pero luego ¿para qué usas eso? Para subir personajes, es lo que te digo. O sea. O acabar de bustear que ya tienes, claro. Para subir más fácil, ¿sabes lo que decir? De 90 a 100, de 80. También os voy a decir, el día 24 sale el Path of Exiles 2. Que es un juego, es el Diablo gratis, ¿vale? O sea, cuidado ahí, cuidado ahí. Cuidado ahí. Ese mano, campeón. The battle pass itself, anything that if you do pay for a battle pass, all the paid items are going to be cosmetics, and for you, it's no pay for power. And if you bought the deluxe or the ultimate edition, this you already will have a ability to make that a premium battle pass. You know, it still doesn't. So. Sí, sí, claro, que lo que les interesa es vender Battle Pass y premium Battle Pass, que es lo que ellos quieren, porque claro, porque hace clic, 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 clic. Nos engañamos, ¿vale? Clic, 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 clic. Ya sea porque quieren un nuevo yate o ya sea porque quieren hacer más juegos. Claro, que no todo puede ser para que quiera el yate. Clic, 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 clic. El tío lo que quiere hacer es el WoW 2 y necesita pasta, ¿vale? Clic, clic, clic. ¿Vale? And now I hear, oh, I have to reroll my character in season. Do I have to go find all the altars of Lilith? Do I have to go all clear the fog of war again? Yeah, so I know we've talked about this in stream before, but definitely bears repeating. So like when season 1 goes live, players are going to be able to go basically carry over like all of the fog of war that they've cleared. So everything, all the world they've explored on their characters in each of the zones, like in the Fractured Peaks and Scotsland and such. All of that's going to carry over, as well as all of the renown that you have earned from all of that, all of the exploration. So can we bring up the screen? So basically where we see areas discovered. Yeah. Let's say I've actually. Okay, we'll say this is this. Tu personaje de temporada será como un clon de tu personaje, pero sin nivel. Pero te vas a llevar so todo. What's going to happen is in the season, I'm going to have 30 areas clear inside of Kedgeson, and I will have 150 renown already in the bank. And it will have unlocked whatever 150. Sí, entiendo lo que quieren hacer. No tal, pero no lo comparto, pero entiendo lo que quieren hacer. Already collected all of your altars of Lilith that you've got from your So the same thing here. So I will have 12 will be appearing on my map immediately, and I will have 120 renown in the bank with my other 100. So I'll have. Que también te digo, y las quests que has hecho secundarias ya no las puedes hacer para subir con tu alter de temporada. Absolutely correct. So these are the advantages you get to start with, and like if you look at like all the renown you can collect from discovering all of the areas and from getting all of your altars of Lilith, it's going to get you in each of the zones, basically through the first 2 tiers, a little with a way through the 3rd tier for each of the zones for renown. So you get to start with, like, if you start at level 1 on day 1 of the new season. Sí, que claro, que vas a ser un level 1, pero vas a ser un level 1 bufado. Con habilidad te vas a poner muchas habilidades, ¿sabes? O sea, vas a ir bufado. Y al final solo es un número, ya os lo digo yo. En este juego da igual que seas nivel 1 que nivel 100. Vas a hacer lo mismo siempre. Vale, ya está, no tiene más. Weris, un saludo. Cuídate mucho, Israel. Un abrazo, que te vaya muy bien. Un saludo desde España, Guanajuato, México, grande. Today's the 6th, yes. So I have 14 days. 14 I have days. 2 weeks. What should I be doing in these next 2 weeks? And so one was I better get the campaign done because I really want to complete the campaign, fight the malignant. But now 14 días. ¿Qué tengo que hacer? Places to go to, like dig deep on. Hacer la campaña. Si no la tenéis completa, en un personaje al menos hacerlo para poder acceder a la nueva. Okay, so then Tim, how do I think about
I've got 5, 6 alts, my characters right now in the Eternal Realm. We're talking about carrying over progress based on how do I ensure that the progress, like the most progress character, it actually impacts my seasonal character? Like, Tim, tell us. It's a great question. For various technical implementation reasons, we do actually need you to log in on existing characters to kind of self-migrate some of your data with this. So this is something that we implemented based on player feedback that we got. So we put it in as quickly as we could. It is in for Season 1, but what we need you to do, once Season 1 comes out, actually once the patch comes out, you don't even have to wait until July 20th. You can do this on July 18th, which is when the patch goes live. You should log in with characters that have the most progress. If you have a single character a partir del día 18, cuidado, esto es importante y muy fuerte, tienes que conectar con tus personajes de un nivel más alto para que la temporada, cuando te crees el personaje de temporada, tu progreso sea el de mayor progreso sea pasado a tu personaje de temporada, ¿vale? O sea que a partir del día 18 hay que loguear con los personajes, ¿vale? Por ejemplo, tienes 4 personajes, ¿no? Pero tú solo juegas con uno. Pues a partir del día 18 o el día 20 hay que conectar sí o sí con esos 4 y luego ya te creas tu personaje de temporada. Importante, por favor. Importante. You are ridiculously overpowered when you first start playing. Like, that is a lot of extra power. Sí, por favor. And because that is a big caveat, like, we will be reminding everyone. I'm going to be like literally screaming from the rooftops. I know we will be posting it in our patch notes on that come out for the patch on the 18th, just to remind people that yes, log into your characters beforehand. Even if you log in, you jump into the season later on, you can log into those characters with the most amount of progress. Well, that's the 2 things we should, because there'll probably be questions. But one is, I don't do that for whatever. I go on vacation. I'm not playing. I come back. The season started. I can still log in my Eternal Realm character and have all that progress brought to the season. Yes. Sí, claro. So it's not like, oh, you only have 18 to 20 to get it. Empiece la temporada, cuando tú vayas a jugarla, antes de crear tu personaje de temporada, logues con todos tus personajes de nivel alto. Cool, I'm now crediting it to your account. Right. And so sí, entras a la ciudad, ¿sabes? Coges tu nigromante nivel 100 y entras a la ciudad y sales. Tu maga nivel 100 o 80 o 70 y entras y tal, ¿vale? Para que el juego te registre con todos los personajes, todo tu progreso, y así cuando te crees el nuevo personaje, te lo llevas, ¿vale? So after the 18th, when I log in my Necro, and all that progress un poco raro, la verdad. Molaría que lo hicieran un poco más automático, pero bueno. Even on the Eternal Realm, my Sork will now intentaré hacer un vídeo para recordárselo a la familia, porque claro, es posible que alguien entre, diga, pues ya está la temporada, voy a crearme mi personaje nuevo, ya está, y diga, hola, no tengo nada, ¿sabes? Por no haber hecho esto. O sea, un poco LOL, Blizzard. Estamos hablando de Blizzard. Of War has found all the Lilith. If I log in on my Fractured Peaks character, and just by doing that, all of that credit will now be transferred to that. Imagínate si se están rayando que aún siguen explicándolo, ¿sabes? At that point, all of the credit of the progress I made on either of those characters has been propagated to the entirety of my account. Right. So it becomes an and. It's not just like it's and. It's not like the one account that has the most stuff, and then I want to log in that one. No, media hora diciendo lo mismo. Por si no ha quedado claro, porque hasta ellos mismos les sonará un poco como let's talk about managing expectations. Some of you might be saying, like, wow, that sounds a little clunky. Yes. And I think the point that Tim was trying to make was, hey, prior to Season 1, we had actually talked about that you wouldn't have any Renown progress carryover. You would have to go find the Altars of Lilith. You would have to go clear the Fog of War. Like, the original plan. El plan era que empezaras de cero, o sea que se nos ha ocurrido de esta manera, agradecelo. Transition of state from Eternal Realm to Seasonal Realm. Agradecelo porque si no os dejamos sin progreso y a tomar por seasons and hearing the response that we got about what I have to find all the altars again, what I have to find clear the map again, and wanting to make sure that we were listening to the players. We put in a system that allowed us to do that, but is not the most
smoothest, most sophisticated because we're doing it under very tight. Saben que no es la manera más suave, más automatizada, pero han tenido poco tiempo. I'm saying like Vamos a ver el the design principio. from the start was not to Si do no solo this 5 semanas, chicos. on the 18th and make it past. Yeah. That's what we had to do to make it happen for season 1. And this was based off of, obviously player feedback that we've gotten since launch. So this is us implementing it quickly to address, the feedback that you guys have been giving. And then on top of that, like a huge shout out to our engineers for getting this all implemented before we actually jump into the season. Much like the Nightmare Dungeon teleport, Exactly. like miracles can happen and very quickly. So a lot of these actually end up. Es como lo de teletransportarte a las The first answer is to do it. mazmorras. A Right. veces los milagros ocurren rápido. Okay, well, what about to make it work right now? And always, if you told me you wanted to do this X months ago, I could have done it way easier because we implemented it completely differently. So, yeah, we make it work, but sometimes the fact that you have to log in to get the progress propagated, we would have made it a smoother version if we knew months ago. All right, like zoom in on me. Zoom in on me. Dicen que ha sido pues eso, algo nuevo y por eso no han tenido tiempo de automatizarlo. Okay, yeah, all right. It's a live game. We know we need to it's a live game. We know we are looking at trying to make improvements. Es un juego vivo, ¿sabes? We're playing the game ourselves. We're seeing how everything's really feeling. It's all coming together with a giant audience of players playing and enjoying the game. Mira, chavales. We want to make sure that we are making the right changes. Ni en el mejor restaurante. Some of those things are a lot harder than others. But like all the feedback, like some things really wrong about the program. Like we're hearing feedback about this and this, and like inventory space. We talked about gems last time and things we want to do there. We're trying to move very quickly in a lot of these things. Some of them are a lot more challenging technically to do than others, but we are rapidly moving on as many changes as we can because we are fervently trying to make the very best version of Diablo 4 possible in the fastest time frame that we can to deliver to the player base, because we're players too. We also want the same things. So just know that we're working hard. We care deeply. We love our engineers and our designers and our producers and the staff that helping with all the hotfix and everything else. We are trying to make sure that we are delivering a really, really high quality experience to players on a regular basis. So just stick with us. Keep giving us that feedback. We're going to keep making adjustments as we go between seasons and Pero sigamos informándoles. Whenever Joe would like Totalmente cero, como la comida de la mami. From reading it wherever he En ningún restaurante del mundo. The first version is always, can we do this immediately? That is always the first request. Never Algunas cosas no las pueden hacer enseguida, pero que quieren que tengamos un juego bueno de verdad. It's impossible for us to do this Y que les demos tiempo. That's the first Y les digamos lo que queremos. I just expect everything to be done in 6 seconds. But this is the thing about about doing it safely. Like, I think one of the sort of the junior mistakes some people can make is this idea of time is only what it takes to implement, and it's not. It's time is also what it takes to test and make sure that it's robust and stable. And so that's one of the things that Y que hay que probar que las cosas sean estables y que funcionen bien. QA organization around the world, and that's what allows us to do, I don't know, we're up to 15, 16 hot fixes or more now. Yeah. And our big client patches is that ability is not only can we get we have some heroic engineers who can turn stuff around. Futuro va a ser la leche. Con la IA y todo esto va a cambiar todo QA teams mucho. around the world who are helping us make sure that when we make these changes. Siempre que no la aprovechen para despedir gente but appreciate y your patience on automatizar that, cosas. and, so this is exciting. Season 1, Season of the Malignant. Yeah. It's finally here. Ya está aquí la temporada 1. In 2 weeks? In 2 weeks, and again, like Tim had mentioned, 2 semanas. Soon, very soon. As Tim had mentioned, we will have a patch on the 18th for Diablo 4 that will contain all the changes that will be coming in with Season 1. El parche el día 18, ¿vale? Who is on Con our todos los chat cambios. report, she categorized our 103 patch as chonky. Right. I will categorize in Tiffany Watts' words as super chonky for Season 1. It actually is our largest, or chonkster, as Tim El called parche it. más grande hasta el momento. Chonkers. So we're going to pull up the Wikipedia entry and El día 18. the history of chonkers. But yeah, it is very big. So we will have notes up for that. And again, players prepare for Season 1 by completing the campaign for sure. The campaign, and making clear sure, fog of war. clear fog of war, discover the map, and of course, get all your altars. So lots to come for Diablo 4. And then again, we also have
just more improvements that will be in that patch. What our balance changes to bug fixes to you name it. I can go on. There's even some reward changes coming for some Nightmare and Helltide. Que van a mejorar las recompensas, van a traer balanceos, solución de bugs. It'd be great if we can get like maybe better rewards with some of these activities, and so I know some of those changes are coming in that actual update as well. But I know we want to do Q&A. We do. Yeah. And this is a live stream, by the way. Yeah. So I know we get some. Van a responder preguntas. Ahora ya está, ya nos lo han explicado todo. So we're actually going to be bringing in. Ahora preguntas. We're actually going to kick off Rod because we're done with him. No, I'm just kidding. Rod is actually just going to go and annoy you from the side. I know. It's the worst. Rod's going to jump over here. We're actually going to bring back in Chris and Ryan from the Immortal team, who will be jumping in here. I think you're supposed to open that chair. I didn't do my job. I didn't do my job. Rod had one job and failed to do it. I failed to open the chair. So we're going to bring these guys in. I know we have questions queued up from different people in Twitch chat. So if you guys have questions, of course, feel free to drop in questions and everything. Not quite in. You need to switch. Si tenéis preguntas sobre la temporada familia, es el momento. Scooch a little bit more. Live television. We're scooching live. And we're scooching live scooching. So here's the problem. We also the production team hates me. I want to give a shout out to our production group behind here, because I literally go like, oh, we're only going to have like 2 people, and then we continue to add people, and then Rod wanted to be in it yesterday. So now suddenly we're up to like 20 people, and this room can't hold this many people. So I apologize. They are angels, and they deal with me. But we do have some questions, and I will be kind of going back and forth in between both of them. But we do. Oh, perfect. We do have some questions up here. Someone's also calling me, which is awful at this time. Quick question. Any updates around, this is for D4 specifically, any updates around respecting characters? Yeah, so right now I think that there's a few different concerns we're hearing from the community. There's the general cost of respecting characters. Están hablando at various stages of the el game. tema de And then there is the actual experience of respecting a character. el tema de hacer un respect, de quitarte todos los puntos de leyenda. So we have longer-term plans on the user experience side, on the menu side, because we want to improve the flow of allowing players. Van a mejorar la manera de hacerlo para que sea más rápido. Things we're looking to add into seasons in the future, but we don't have a date that we're committing to today for that. And in terms of the actual price of that, we're evaluating things on like the gold economy, and we're taking a look at like what players are doing on a regular basis. We're not making any fundamental structural changes today at this time. But we are, because we're satisfied with where things feel like in the 150. Lo van a cambiar, one thing we will be adding, lo van a cambiar, pero a largo plazo, poquito a poco. Por ahora no. As you're going through the season journey at the end of each season, called the Scroll of Amnesia, which once you collect a Scroll of Amnesia, you can use that one time to basically reset the entirety of a character all in one go. Van a poner una cosa que son so these can be like pretty fun things. las calaveras de amnesia, que cuando tengas una, puedes resetear todo tu personaje. Adding a few of these as the players progressing through the experience can make that a little bit easier for players to go through. And that Scroll of Amnesia is everything. It's all your skills, all your Paragon, everything goes to 0. Yeah. Awesome. For Immortal, Pero ha dicho que la ropa también te la quita. 8 miles west. How much will the Blood Knight cost? I know we covered this early on, but if you guys want to reiterate. The Blood Knight will cost nothing. The Blood Knight is free. Claro, es free. It's free. So if you're a new Immortal player, or you're a existing Immortal player, you can literally jump in, start playing the Blood Knight on day 1, which is on July 13th. So, and of course, you can play through the campaign, and we had mentioned that has essentially custom VO and everything associated with it. That's right. For D4, I should be more prepared with these. That's usually that's a safe statement all the time. Is you should be more prepared. We have Rod judging me off screen right here, and I'm just like, it's perfect. Little side story real quick. So we have a thing in design called design armor, where like as you're about to like talk about an idea with someone, you're like, this might be a really bad idea, but that's you putting up your shield saying, this is my design armor. Saying, I know that this might be really, really bad, but we're talking about it anyway. So yes, I should probably be more prepared, but here we go. That's your design armor. Question from
Fig Lorna. You committed to saying the names. I know I did. We don't want anyone to suggest that these are not real questions. Yeah, from Fig Lorna. Will seasonal mechanics be added to the Eternal Realm after the season ends? I think that's something we didn't actually clarify really well. That is a great question that actually gets asked internally as well a lot. Like, hey, this is awesome. Are we going to keep it around forever? Initially, no. Like, initially, the version of the malignant mechanics that you're seeing are not planned to show up in the Eternal Realm. However, we are reserving the right as developers that if we see something cool and we think, wow, this is just fantastic, this should just be part of the game, that we will just make it part of the game. So it is absolutely an option. Some mechanics you might see in future seasons might be that way right away. We might be planning that, hey, this will show up in Eternal Realm right away. Others will evaluate them. Parece ser que la campaña nueva va a ser temporada. Cuando se acabe la temporada se irá. A no ser que cambie algo. Pero en futuras temporadas sí que hay cosas que se añadirán al reino de verdad. ¿Vale? O sea que lo de la temporada solo dura lo de la temporada, excepto las recompensas. Malignant Hearts are very powerful, as we talked about before. They're really, really cool. They're very exciting. We can't add something exciting like that every season if it's expected to all last, because the game's going to be a complete mess. Right. So we're not going to do that. What we would end up needing to do is all of those things would be extremely incremental in terms of what they offered to the players over the course of time, and it would make the game extraordinarily dense in terms of what the players expected to do on a regular basis. And to understand, we know that there's opportunities to extend things like add more endgame features. We know that there's more content we want to add to the game in general. El Path of Exile les puede hacer mucho daño. Those opportunities as we go. But things like Malignant Hearts, we don't want to have something of that size in Season 1, then add something of similar size in Season 2, and then Season 3 and Season 4, because the game's going to get extremely dense and difficult for players to las mecánicas de esta temporada solo es para esta temporada. What worked really, really well with Malignant Hearts and what stuff we could maybe have improved upon. No lo veo. We get to take all those ideas forward. It's also part of the cool factor of the season is that when you're going in, these Malignant Hearts, it's there for the season. So even, let's take a player that, let's say, doesn't like to play alts except of the same class. I just love playing Barbarian, and you know, I have 3 different Barbarians already on Eternal because it's the perfect class. Player, and all you play is rogues, and all you do is build rogues. There might be a lot of those too. But let's say a Barbarian, that's my hypothetical, I'm sticking with it. So I'm a Barbarian lover and I've made all these Barbarians. Season 1 is still an exciting time to make a new Barbarian because we have all of these new Malignant powers that allow you to make radically new builds that are completely different from Barbarians you played in the past. Your endgame is going to be very different. So that excitement goes away if we just say like, oh, all of these powers just exist in the game forever. The whole idea is that no, every season is a fresh new experience that gives you builds that did not exist previously. So the idea is some of that stuff is always designed to go away. So, Joe, I mean, one of the things... This is Rod off camera speaking. Rod off camera. Hey, yeah, voice guy. Joe, yes. Maybe speak to the fact that Everybody starts at the same place of the season is one of the benefits, so that people aren't like a year behind when they go to play Season 4. Yeah, that's an important part of this as well. One of the reasons we really like the idea of letting players start back fresh and have like an economy reset, and players really jumping back in the experience at level 1 with characters, is it allows us to focus on making sure the entirety of that journey is really engaging and exciting for players to go through. And we want to make sure, like by the end of the first session, for example, like you're getting exposed to like the new features and content available that we're introducing in that season. That everything feels like it's balanced in such a way that players can really enjoy the new things that we're adding, and the way that they're kind of intelligently mixed with the rest of the features in the game itself. So that we think that experience is part of what makes a Diablo game anyways. Like making a new character, getting those item drops, like building up towards the end. With regards to like the way that we decided to conduct our efforts in seasons for Diablo 4, we think this is a really like the prime example of way that we can make this work. But I wanted you to hit on the point, the fact that if somebody buys the game, yeah, they're not like fundamentally behind. Yeah, if somebody like, I'm gonna mess with the camera people. Can you? You can't even do it, can you? You can't even get there. All we can do is I can just have Mike's talking and stuff. Oh, hey, what's going on? The notion of the thing that we're talking about is that we want, again, the game is a live service, the game's going to live for years. We want somebody who buys the game a year from now to not feel like they're a year behind when it comes to... So one of the benefits of seasons is, in Season 4, on day 1, you and I are both level 1. I bought it that day, you had the game for a year. We're in the same place, we can play together and have fun together. And so as opposed to
everybody from this moment on is now falling behind. Seasons allows us to have that fresh start for everybody, right? Yeah, that's actually, I could have put it better myself. That serves as a really, really good opportunity for us to make sure that players have a starting point together when you want to come in a little bit later into the game experience. If you've taken a season or two off because something else came out, whenever you, the most important thing for us in Seasons, like kind of going off script in a different way now, is that like when you're playing Seasons and you're playing Diablo 4, you're having a great time. And when you've reached all the goals and done the things that you think are really, really important, and you want to go like take a break to go play something else for a little while, that's fine. Yeah, that's fine. We do the same thing. You don't fall behind. But when a season rolls and there's new things for you to come check out, that's a great time to come back. Particularly if you had a good time playing before, that's exactly when you should come back and check out Diablo 4 fresh. ¿Ves? Okay, I'm out. Sorry. Es para jugar ratos y cuando saquen una nueva temporada, para adentro. Haces la historia, las mecánicas. It's great to know there's a point that I can come back to Diablo 4 and everybody's on an even footing. Yeah. Question here from Jeffrey Allen. Una cosa, no es un WoW. WoW. D4. Yeah, so I'm actually going to ask both because I think this is relevant to both. Also, Why do you have a new mic? I actually don't No know. hace falta que estemos jugando todos los días porque es lo que os digo. No es Two paso. mics, guys. I'm very I'm you have me in stereo. Can you say which cosmetics will be transferring between characters? So for instance, like for Diablo Immortal, we'll ask this specifically for Diablo Immortal, and then we'll talk about Diablo 4. But in regards to transferring cosmetics, like if you ended up buying a cosmetic in Diablo Immortal, does that actually also appear on the Blood Knight? So cosmetics purchased prior to the Blood Knight's release will not be retroactive. However, the sorry, what was the Mother's Lament said? Hatred's Heritage. Hatred's Heritage will be available for the Blood Knight. Oh, nice. Okay, cool. So going forward, there will be now new cosmetics available for the Blood Knight, just as they are for all the other classes in Immortal. And then I guess for D4, will cosmetics be transferring to Seasons, and will they need to be reobtained? I know this was like a question that we get a lot from people in regards to transmogs, and if you salvage specific stuff, how does that specifically work between characters from Eternal and Seasonal realms? Yeah, I believe that's all transferring over with you when you go into the new season. And obviously, every cosmetic set that you're purchasing via the store and via the Battle Pass, that stuff also. Yes, if you ever unlock anything, faltaría the eso. whole account has access to it forever. Que se vaya todo de la temporada, incluso lo del pase de batalla. Lo del pase de batalla es gratis. Las skins, Let's see. caballos, colores, lo que te den, es para ti, para el diablo. This is Nightmare teleport was great, but why can't we just teleport right into dungeons rather than just to the entrance? So this one I think is interesting because Nightmare, we obviously incorporated the teleport here in 103. It was another thing that we had talked about where it was community feedback that we had gotten, and the team jumped on it really quickly to implement it in a specific way. And we have been seeing a lot of feedback in regards to players having to teleport outside of dungeons and kind of go through like a couple load screens. It was a quick, implementation from the team and everything. So I know it's something that we've been hearing from our side, and it's something that we're going to be looking at more here in the future for optimizing and making sure. Sí, que en vez de dejarte en la puerta te deje dentro, están diciendo. We've been just kind of adding in really quickly. On Immortal, we have, was there some sort of Castlevania inspiration with the Blood Knight? Looking very, very similar to some popular characters from that franchise. Very pretty, Viva Castlevania. vampire-ish people, but not vampires. I think we discovered Adam's kink, by the way. We can turn off Rod's mic now, so that's all we need to do. But yeah, was there any inspiration kind of thrown with the Blood Knight? I think, when you're working with a tropic idea in fantasy like vampires, you take inspiration from all over. The spear thing puts us in mind of Vlad the Impaler. The aesthetic, you've already talked about some potential references, but I think for us is as much like what we take out as what we leave in. We don't want the Blood Knight to feel like a grab bag of all vampiric myths. They are very specifically grotesque, blood, shadow, knightly weapons oriented, and so there were things like turning into mist, turning into wolves, etc. that we said, hey, these need to be off the table. And so in that regard, I think there's a lot of familiar that we're channeling, but there's also like a very dialed in identity for the class.
Awesome. Everybody knows that it's necromancers that turn into mist. Let's see. In regards to Diablo 4, we have. Will you guys be nerfing or buffing in the middle of seasons, or will you be making changes after the season starts? Yeah, it's a really good question. So, this is from Godic, by the way. So there you go. Okay, I just wanted this to. is a real person. Yes, this is a good question. So we made a number of adjustments during the preseason period to make sure that we're bringing some builds back into where we expect them to be functionally. And performance-wise, when we go into the season release, we do want to create structured moments in time that we're going to be talking about, I think, more in future streams, when we expect like buffs and nerfs to happen. So we have like a regular set of like patches that are going to be occurring after the season is released. So we have like a better schedule in cadence of these things. Por supuesto, si sale un bug, pues tendrán que parchearlo. ¿Vale? For only like extreme outlier cases. And things were like really damaging the end game experience for a number of players. So we want to try to keep that more constrained, and we also want to have just fewer general like off cycle balance updates and things. So we're kind of keeping things more. Quieren mantener las cosas, ¿sabes? Que cuando haga falta algo y que hayan balanceos regulares todos los meses, todas las semanas. But if the zone lights on fire when you use a malignant power, we're going to patch that. But otherwise, we're going to try and keep things stable. Claro, si ven que hay alguna cosa que se desestabiliza mucho, pues lo parchearán, si no, la mecánica está para... Lightning off a few questions. Para continuar, qué guapa mi perra, se a big cogió question una within chat is contestación. obviously about stash space, Como yo which is así la something that cabeza we ahí, kind como of si just fuera talked una about presa. a little bit earlier. I'll say it real quickly though, like we definitely hear everybody about this. We are talking a lot about what we need to do with this. We've got good plans of things we can do to improve the situation. I know it's frustrating to hear me say like, what you were able to do this, like you could be able to do like nightmare dungeons this quickly, but like the reality is like we are moving really quickly on this. We're gonna be trying to provide more space in the future, figuring out how like we're gonna get that accomplished. Yeah, and also one thing to note is I know we talked about during Campfire. Sí, que necesitamos más sitio y nos lo darán. Gems and so forth. We're going to be part of the materials in the future. So, Sí, como por ejemplo que las gemas sean parte de los materiales. Obviously, free up a lot of stash there's space lots for of different ways to users kind of like slice away at this problem. And that's like an example of what we're trying to do to start trying to mitigate this a bit. Están trabajando en ello, para que tengamos más sitio y más espacio Jim, para... The Q guy asked how much time between seasons. Still wants to level up his main. So in between seasons, obviously. ¿Cuánto tiempo habrá entre temporadas? ¿Cuánto tiempo van a dejar entre It's a temporadas? minimum of 12 weeks. Sometimes it might be a little longer, but you'll always have at least 12 weeks to. 12 semanas mínimo entre temporada y temporada. Yeah, ¿vale? so you guys will hear like no matter Mínimo. what within, or, ¿Vale? Estamos like, hablando once de we hit that 3 meses period, mínimo. You'll start to hear news about the ¿Vale? next season actually hitting and everything like that. And then this one, I guess for Rod, are there any plans on? O sea que después de la temporada, durante 3 meses, no va a jugar nadie al Diablo. We have nothing to Bueno, announce nadie at no. this time. Los nuevos jugadores, la gente que tenga que seguir subiendo personajes y tal, pero los hardcore players, answer that perfectly. So, ni yeah, de I think coña. we're going to wrap it here for today. Volverán para la siguiente temporada, Stuff with ¿sabes? Diablo Immortal for the Blood Knight coming out on July 13th. Pero We also cuidado porque have, el día 24 sale el Path of Exiles 2, ¿sabes? Which is going to be the patch will be on July 18th. Y en 4 días puedes haber hecho mucha temporada. July 20th. We do actually have Yo os lo enseñaré aquí también, por blogs, one supuesto. on DiabloImmortal.com and one on Diablo4.com. They'll be going live either right now or immediately after this live stream. That'll have all the details and information that we just talked about here on the stream. Yeah, lots of stuff coming up here for Diablo. Patch this afternoon. Oh yes, and there's a patch this afternoon. You'll be seeing. Va a haber un parche, That's what they do at va a haber un parche hoy I'm trying to get mismo. out of it, guys. Aparte. We will have a patch. We'll have patch notes up on Diablo4.com. We have a patch article that will actually note, and we'll be updating people when that patch does hit. It is a client patch. It will require a download. It will be on all platforms. And Va a requerir descarga. Diablo stuff coming up here in the next few weeks. Really excited. Happy Diablo family. Tons of stuff coming up. I know we will be rating 2 Diablo content creators immediately after the stream. One on Twitch, which is Barricade, and the other one on YouTube, which is Killswitch. So make sure to tune into those guys. And thank you guys so much. Thanks for tuning in to the Diablo Developer Update live stream. And from everyone here on the Diablo team, we hope you have a wonderful weekend. Vale. Thanks, everybody. Tu casa.
O sea que el único vídeo que hemos tenido de la temporada es este, chicos. Atención. Cool trailer to show off before. Ahí lo tenéis, familia. El único tráiler de la temporada. Hit it, Rich and Matt. I am writing to you because although a great evil is receding from Sanctuary, a new festering curse now spreads its corruption across the land. More dangerous, more malignant than I could have imagined. I have found a way to stop this plague. To rip the dark power of these monsters from their very core and turn it to our advantage in destroying them. But I cannot do this alone. My allies have fallen. My strength is dwindling. The malignant are relentless and without mercy. I need help. I need you. I need you, my friend. Vale, temporada season. Aquí la tenéis. Esto es. O sea, esto es, familia. Ni más, ni menos, ni menos. And there we have Ni it. más, The first ¿vale? season of Diablo 4 coming out on July 20th. Vale. The season of the Un resumen, Malignant. ¿os queréis un Lots to resumen talk de la about Tito there. Familia? ¿Resumen de la Tito Familia? Pues resumen de la Tito Familia que os va incoming. Vale, nueva temporada, primera temporada del Diablo, día 20 de este mismo mes, ¿vale? Vendrá junto con un parche donde tendremos muchos balanceos y soluciones de bugs, aparte de mejoras en los premios, en las recompensas de muchas actividades del juego, ¿vale? Aparte, hoy va a salir también un parche donde activarán que pueden salir únicos en más cofres y en más actividades como en el árbol de los deseos y más cositas. Luego pondrán las notas del parche, ¿vale? Elden Ring es una maravilla, ¿vale? Ahí te lo dejo. O sea, es un juego que empecé no entendiendo y acabé amando. Esa es mi opinión de Elden Ring. Byron. El día 18 tendremos el parche de la temporada, ¿vale? La temporada se activará el día 20 con el contenido que ahora os voy a decir, pero el parche será el día 18, ¿vale? Uno de los parches más grandes, bueno, el más grande hasta el momento. 30 hojas de arreglos y cosas. Balanceos y cositas de esas, ¿vale? La temporada empezará el día 20 con un nuevo sistema. Un sistema o nuevo reino. Habrán dos reinos. El reino de temporada y el reino donde jugamos todos ahora mismo, ¿vale? Con eso vendrá el pase de batalla. Que el pase de batalla simplemente será como una línea de recompensas en la que tú, ya sea en un reino o en otro, todo lo que hagas te irá desbloqueando recompensas. Sobre todo skins, ¿vale? Polvos que podremos usar para ponernos bufos, ¿vale? Para ponernos mejoras, como ganar más experiencia, conseguir más dinero de los vendedores y estas cosas. Con la temporada y en ese nuevo reino podremos jugar esta campaña, este tráiler que hemos visto, que será como una nueva campaña, ¿vale? Una nueva línea de misiones en las que tenemos que volver a salvar al santuario de la corrupción. Que la corrupción es como una fuerza maligna que se apodera de los enemigos y los hace más poderosos, ¿vale? Y cuando acabemos esa campaña, podremos empezar a farmear lo que lleva este chico en las manos, que son los corazones corruptos, que son como nuevas gemas donde podremos hacer pues equipos, configuraciones nuevas, más poderosas, pero que solo sirven para el reino de temporada. O sea, es una actividad y es una cosa que solo estará activa durante la temporada y solo sirve durante la temporada, y luego todo ese equipo que has conseguido con los corazones nuevos y todo eso, o sea, eso es hasta luego.
¿Sabes lo que quiero decir? Eso es como si fuera una expansión, ¿vale? Pero que está separada del reino principal. Entonces tú cuando se acaba ese tiempo de temporada, vuelves al reino normal con tus personajes normales y lo único que te llevas es todo lo que hayas conseguido del pase de batalla. ¿Vale? Pero bueno, claro, has jugado las nuevas misiones, la nueva experiencia, has jugado el Diablo de otro modo, con el nuevo sistema de corrupción, que te permitirá pues jugar con un mismo druida, pero de manera distinta a lo que lo harías en el reino normal. Punto. Se acabó. Hasta luego. Dentro de 3 meses, nueva temporada. Que será, pues, dicen que, por lo que me ha parecido entender, ya no estará tan currada. Ya no estará tan currada en cuanto a misiones. No tendrá como una nueva campaña. ¿Vale? Simplemente pues será otras mecánicas, que ya veremos. Poco más. Poco más. Por supuesto, en estos parches las nuevas temporadas suelen traer nuevos legendarios, que esos legendarios sí que son para los 2 reinos, ¿vale? Eso da igual que juegues en el reino de temporada o en tu reino, porque tú puedes decir, Tito, y si yo solo quiero jugar la nueva campaña y luego que le den por saco a los corazones esos y farmearme otro personaje y tal, perfecto, claro. Por eso tienes que, antes de que salga la campaña, antes de que salga la campaña, antes de que salga el pase de batalla, acabarte la campaña para así poder acceder a esta línea de misiones en el reino de temporada. Una vez acabases tú la campaña, las misiones nuevas, puedes cerrar, olvidar el reino de campaña y hasta luego. ¿Sabes decir? Y sigues tú jugando en el reino normal, ganando experiencia y consiguiendo tu pase de batalla, que es lo que te vas a quedar. ¿Vale? De nada, Byron. Un placer, amigo. Así de fácil y de sencillo. Y no hay más que hablar. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, aquí está el Tito para contestárosla. Ahora vamos a echar unos vicios un rato. Y a preparar ya para los próximos juegos. Porque realmente, si esto sale el día 20, o sea, realmente, o sea, ya está. Ya el Diablo ya se ha convertido en... Lo puedes jugar a temporadas. ¿Vale? Entonces yo ahora lo que necesito es el nuevo Arizona Sunshine 2, las Oculus Quest 3 y chutarme en la realidad aumentada. ¿Vale? Por favor, gracias. Por si me está oyendo el amigo Mark. Y el día 24, 4 días después, sale el Path of Exile, que es el alto competidor de este juego, ¿vale? Cuidado, porque le puede hacer mucha pupita, le puede hacer. Te hago pupa en el culete. A ver, no es que le haga... No es que le haga pupa, simplemente eso es otro juego que los del Diablo encantados de que juegues otro juego. O sea, es más, ya han hecho su juego para que puedas jugarlo a temporadas. Que sea un juego en la que la gente entre y salga, ¿vale? Y que cualquier persona que se lo compre nuevo, ¿vale? Pueda entrar y jugar como hemos hecho nosotros estos meses ya. Estas 5 semanas, mejor dicho, porque no da para más. No ha dado pa' más. O sea, que todo esto realmente no ha dado pa' más. Para más. Para más. Ya no dio. Menuda basura. No.
Ah, sí. En el mercho, escuchando Fercho, pues quiero dormir, pero... Path of Exiles es un juego gratuito, sí, en principio. Efectivamente. O sea, que se preparen los amigos del diablo, ¿vale? Porque Path of Exiles en principio será gratis. ¡Ese rico, chaval! ¡Vamos! ¡Gol! Muchísimas gracias, hijo, tío. O sea, así da gusto. Hostia, muchas gracias por tu apoyo. Hola, ¿cómo estás, Rijo? Guapísimo. Campeón, espero que estés genial y los tuyos estén maravillosamente. Porque te lo mereces. Yo muy bien, mira. Mira quién te dice. Mira quién te da las gracias por esa donación. También. ¿Qué? ¿Eh? Gracias, Rijo. ¿Lo has oído? Gracias. Muchas gracias, amigo. Yo bien, si no entramos en detalles, estoy bien. Hasta ahí puedo ver. ¿Qué te parece? Como en los programas de la tele. ¿Y hasta ahí puedo leer? Sí. En el mercho, escuchando Fercho. Claro, esto es pulverizar, crea una onda, 88, claro. Pero habría que subir esta al máximo, ¿no? Y luego subirla en la otra. Y es un 88, no es un 200. O sea, es que claro, es que es una frutada. Es que esto es la mierda. Quieren que te pases la vida aquí farmeando, se les va la olla. Qué bueno. ¿Te acuerdas, tío, Rijo? Sí, sí, sí. ¿Cómo llevas el vicio? Muy fuerte, muy fuerte, El Tito está muy loco. Mira, mira cómo corre mi druida ahora, Cuidado cómo corre mi druida, En el mercho, escuchando Fercho. Corro más que las ostras. Claro, esto es que me quieres decir que tendría... No, claro, pero esto no hacía falta subirlo, porque no va a subir de 88. O sea, por mucho que queramos de 88 no va a subir, o sea. Justo en este caso no creo que hiciese falta, ¿vale? Mira, mira cómo corro. Sube la poción. Nardi, lo has dicho en el momento idóneo, chavales. Poción al máximo. Muchas gracias, Nardi, campeón. Ya la tengo al máximo. Pues Rijo, ya sabes, si te quieres apuntar. Grande. Tito, ¿es posible que al cambiar el árbol de leyenda entero haya perdido más de 2 millones? ¿Más de 24.000 de poder? Hombre, pues claro, depende de cómo te hayas configurado. Piensa que en los árboles de leyenda, vale, hay algunas habilidades que son legendarias. ¿Vale? Por ejemplo, esta, ¿no? Por ejemplo, esta es legendaria, ¿vale? Y hay algunas legendarias que son muy poderosas, ¿vale? Entonces, es posible, es posible. Es posible. ¿Vale? Es una posibilidad. No me gusta nada cómo empieza esta, No la puedo girar, sí que puedo girarla y quitarla y ya la puedo pegar. Vamos a ver. Vale, es que esto es una basura, Pero bueno, me da igual. No estoy por eso ahora.
Ya lo miraré. ¿Qué iba a hacer? Ah, muy bien. Vamos a quitar esto. ¿En qué puedo ayudarte? Vale, que es una pena. 400.000, ¿sabes? Nada. Casi nada. Y vamos a ponérselo a esto. Que es una pena porque, ¿ves? 176 se queda un 14% por debajo de lo esperado, pero... Bueno, seamos sinceros. Mira, le ha cambiado el aspecto a ese aspecto. Vale, en principio tendríamos que hacer más daño con este palo, entonces merece la pena. Ahora lo que habría que hacer es, efectivamente... Lo que pasa es que yo uso azules. Ostras, qué fallo, tío. Justo de las que no tengo, tío. Qué fuerte. Qué fuerte. Voy a tener que desconectar, ¿eh? O sea... Que entrar un momento con el otro personaje. Lupita, a ver, es que te he bajado y te he subido ya 30 veces. Porque te he subido y te he bajado ya 30 veces. Las estrellas se manifiestan. Un momento, chicos. Vamos a hacerle los agujeris. Que me va a costar otro 1.000.000. Vale. Y vamos a entrar un momento con el otro personaje a organizar las gemas. ¡Ese a ser campeón! Tengo un pícaro 71 y estoy pensando en subirme un druida en la temporada 1, Alfredo. Muy bien. Pero piensa que, claro, que el que te subas en la temporada no te va a servir en principio, creo yo. ¿No? O sea... Algo que no me ha quedado claro es si luego tu personaje de temporada se vuelve personaje normal. Y te quitan todo el equipo. Yo creo que directamente se quedará como personaje de temporada y no lo podrás usar. Creo yo, ¿eh? Entonces, claro, subirte un druida en la nueva temporada sí, pero no en el nuevo reino. ¿Sabes? No sé si me explico. Eso habrá que analizarlo. Eso habrá que analizarlo bien porque yo creo que es algo que no le queda claro aún a nadie, ¿vale? Entonces vamos a tener que analizarlo. Vamos a tener que analizarlo. Porque si es como en el 3, yo creo que los personajes de temporada son de temporada y punto. Entonces, muy bien subirte un nuevo personaje, pero subírtelo en el reino normal. ¿Ves? Subírtelo in the normal reino. ¿Vale? Aunque sé que estás conmigo por despecho. Cuando te des cuenta. Me parece un poco agresiva esa canción. Si la oyes, dices, ¿cómo que cuando te des cuenta? O sea, hola, su consentimiento, lo primero. Un poco raro, un poco me asusta. Si analizamos y lo podemos ver de formas distintas. Vale. A mí eso no me gustó, que no se pueda seguir liberando el personaje que tengo. Ya te digo, Carlos. A ver, sí, puedes subir, a ver. Puedes subir subiendo el personaje y todo. Lo único que no puedes jugar las nuevas misiones, ¿vale? No puedes jugar las nuevas misiones con tu personaje. Tienes que crearte uno nuevo. Una vez tallarla, ni jugar las nuevas mecánicas. Pero tú puedes jugar las nuevas misiones y luego ya volver con tu personaje y pasar del reino de esto, que es lo que voy a hacer yo y todo. Bueno, no, es que ¿para qué? Es que este juego tenemos que pensar que es que da igual todo, porque no tiene ningún fin, es lo que os digo yo. No tiene ningún fin. O sea, tú ya, a partir del level 30 o por ahí, o el level que ya tengas todas tus habilidades y tu personaje y haga todo el rato lo mismo, da igual que seas nivel 30 o nivel 100, vas a estar haciendo lo mismo. Entonces te da igual, lo que tú quieres es eso. O sea, lo que ellos quieren es que tú juegues hasta que ya no te diviertas, dejes el juego y vuelvas para las temporadas a jugar un nuevo contenido, ¿vale? Que te da igual que sea con tu personaje o con otro, porque total, ese personaje ni el otro valen para nada, ¿vale? ¿Sabes decir? Porque no es como un WoW, es simplemente esos personajes ya se quedan ahí podridos, ya está, hasta luego.
Hasta luego, cocodrilo, ¿sabes? Entonces, pues claro, es un juego raro, un juego así, un juego de diablo, o un diablo, sí. Lo que pasa es que a veces, pues eso, queremos que sea más. Queremos que sea un wow, que es lo que yo quiero todos los días, pero no lo es ni mucho menos. O sea, ya les gustaría. Es distinto, es otro rollo, Es como el juego de navecitas que le echas una moneda y te vicias hasta que dices, ya me he cansado de las navecitas y de hacer las mismas misiones y de hacer la misma mierda todo el rato, ¿vale? Hasta que te sacan una nueva pantalla y le metes otras 25 monedas, pero mientras has estado en otros juegos, ¿sabes? Es el Melipansama. Un abrazo grande. Sí, pero tampoco tiene. Ser 100 tampoco tiene mucho sentido porque te da igual. Tampoco vas a poder hacerlo del máximo nivel. Con nivel 100. O sea, y sí, lo único es eso. Mejorar tu personaje. Porque en el nivel 100 es cuando ya se supone que tienes el tope. Y ya puedes ir mejorándolo. Pero es posible que tú tengas a nivel 90 casi mejor equipo que un nivel 100, perfectamente, también. Porque es este diablo así. Pues es esto, es así. ¿Vale? Exacto, Alfredo. ¿Vale? Exacto. O sea, es como pues un nuevo contenido que juegas y ya está, y pum, y se acabó. Y luego, pues, hasta luego. Hasta luego, primo. Pero es que el diablo siempre ha sido así. Ya os expliqué el otro día el 2, por ejemplo. Que es que era hacer mefistos, baales y diablos, o sea. Punto. Para conseguir el mejor equipo y punto. Y ya está, y sin ningún sentido. No para luego vencer a otro jefe más poderoso. No. Cada vez lo mataban más rápido, ¿sabes? Y punto. Y lo único que tenías es el incentivo de que me salga ese ítem perfecto, ese best in slot, ¿vale? Para que mi personaje sea la polla y que vaya por ahí, ¿sabes? Luciendo Gucci, ya está, es eso, no tiene más. ¿Vale? Divertirte. Por eso al final muchos juegos de lo que se trata, que yo es lo que os digo y os intento quitar presión, ¿vale? Para que no tengáis prisa en subirlo ni os agobiéis por nada. Es divertirse. Da igual que seas level 1, 100 o lo que sea. Júgalo para divertirte. Y ya está, sin más. ¿Sabes? Porque... locura. ¿Vale? Hasta que salió el Lord of the Rings y todas esas mierdas con las runas Thoth y todo eso que ya fue la fumada total, efectivamente. Efectivamente. ¿Cuál era la de las gemas? ¿Alguien se acuerda? Les teníamos que haber llamado gemas, les teníamos que haber llamado tal, no les teníamos que haber llamado nombres random. ¿Eh? Ya te digo, Carlos, ya te digo. Pero bueno, ya vendrá el nuevo WoW, no os preocupéis. ¿Vale? Ahora está el Access of Creations en desarrollo, ¿vale? Que no va a ser un WoW, porque el único WoW 2 va a ser el que haga Blizzard, seamos sinceros. Pero igual es algo entretenido, ¿ya me entiendes? Intenta ser una copia lo más posible del WoW, el Access of Creations. ¿Vale? Ya. No, este tampoco es. ¿Será este? Ah, no, será el otro. Alfredo, no. A ver, lo que es el 99% casi seguro es que tú te subes tu personaje en el reino de prueba, perdón, en el reino de temporada, y ese personaje solo sirve para ese reino. Una vez el reino cierra, ya ese personaje se queda como recuerdo, ¿sabes? Como si fuera un incondicional muerto, pues se queda como personaje de temporada 1, nivel tal, lo que sea, y se queda ahí podrido, para siempre, ¿sabes? No puedes entrar ni a ver lo que tiene.
Coño, tampoco es estéril. Mira si tengo personajes llenos de basura. Pero, claro, no pasa nada porque el juego va de eso. El juego va de tener personajes y punto. Sin ningún sentido y pasar un rato, ¿sabes? Esta sí que es, estaba claro, yo sabía que era esta, ¿sabes? En el mercho, escuchando Fercho. Es que hay algunas canciones que se te quedan en el cerebro, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Ya lo habremos hecho. Pom, 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 pom. Super Cookie, guapísima, ¿cómo estamos? Qué mal no va a ser, tío. Es que lo rompen todo, les encanta. Interrumpir enemigos Melipan-sama es cuando están, por ejemplo, te van a tirar una granada y los interrumpes, o cuando están haciendo algo y los interrumpes. Supongo que si los confundes, igual también te sirve. ¿Vale? Pero interrumpir suele ser eso, ¿vale? Si yo estoy haciendo algo, como voy a tirarte una granada, y tú me disparas y haces que esa granada se me caiga al suelo, me has interrumpido el lanzamiento de granadas, ¿sabes? Que voy a poner una torreta y tú me disparas y evitas que pongas esa torreta, me has interrumpido que pongas esa torreta. Que voy a poner un esto de curación en el suelo y tú me lo interrumpes. Normalmente con los pulsos electromagnéticos te pones la habilidad de pulso electromagnético, igual lo tenía que haber explicado en el resumen semanal. Te pones el skin de pulso electromagnético, ¿sabes? Y cuando estés en un grupo de enemigos, ¡boom! Y normalmente sueles interrumpirles, ¿sabes? Suele contarte como interrupción porque casi que están haciendo siempre algo, ¿sabes? Perfecto, Carlos. He leído esto en Vida Extra. ¿Qué has leído, Alfredo? Cuéntanos. Arroja un poco de luz, ¿vale? Vale. Pues entonces te tendrían que quitar el equipo, ¿sabes? Si es así, te tendrían que quitar el equipo. Es posible que te lo dejen en pelotas. Yo es lo que haría, yo es lo que habíamos planteado antes. Que lo que haría yo es eso. Que al menos todo el progreso que hayas hecho se te quede, pero te lo dejen en pelotas y punto, ¿sabes? Porque al menos así tendría algún sentido. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Me cago en la leche, no he cogido las dos genes. Yo creo que estamos todos de acuerdo que sería la mejor manera, ¿no? Porque al menos así le das un incentivo al jugador de poder subir otro personaje, ¿sabes? Aprovechando la temporada y luego continuar con ese personaje ya subido en el mundo normal. Yo sería lo que más lógico veo, Alfredo. O sea, yo, personalmente, ¿vale? Desde mi ignorancia, yo eso es lo que vería más lógico. Fernando, ahora mismo está el de Division Resurgence
¿vale? Que puedes apuntarte a la prueba. Ahí mismo en el canal de YouTube tienes los vídeos que he subido, por si tienes cualquier duda. Y está el de Division Heartlands, que también es otro gratuito, que ese sí que es para PC, el Resurgence es para móvil. Y que ahora mismo también están en pruebas y te pueden invitar. Lo único que si eres de Europa no puedes entrar, ¿vale? Yo estoy invitado, ¿vale? Gracias a los que me habéis enviado también invitaciones, ¿vale? Pero por desgracia yo no puedo entrar. Porque está prohibido en Europa, ¿vale? Por el momento solo puedes jugar si eres de Estados Unidos, Australia, Canadá, Latinoamérica, Hispanoamérica o ¿sabes? Ya me entendéis. No, Tito, como te digo, la temporada se vuelve incondicional y se pasa todo lo conseguido. Se vuelve incondicional y se pasa todo lo conseguido. La temporada sale el día 20. ¿Vale? Día 20, familia. Y el parche el día 18. Pero lo de que se vuelve incondicional, ¿por qué? Porque les ha dado por ahí. Es más, en el 2 hubo problemas por que había más evolucionadores en temporada que en incondicional. Así que la gente se compraba cosas en temporada para cuando terminara de tenerlo para otros personajes. Sí, no, pero todo lo conseguido no se le puede pasar porque es que ponen una nueva mecánica, que es la mecánica de corrupción. Entonces van a haber nuevas gemas de corrupción que no se van a pasar. Y nuevos ítems de corrupción que no se van a poder pasar porque ya no existen. O sea, solo va a ser durante la temporada. Por eso digo que tendrán que pasar desnudos. Tendrán que pasar desnudos, sí o sí. O al menos solo quitarte los ítems corruptos. ¿Vale? Uniros quien queráis, ¿eh? Se volvía normal, ¿no? No incondicional. O sea, normal. O sea... Eso habrá que analizarlo, chicos. Eso es lo único que tenemos que tener claro. Porque no queda claro, ¿vale? Quien se quiera unir, familia, estáis invitados, ¿eh? Vale, perfecto, Aser. Pues sí, familia, entonces es más o menos como pensamos, ¿vale? Tú cuando tú te puedes subir tu personaje Más de lo que pensaba. En la temporada, en el reino de temporada, y luego se te volverá el personaje normal y seguramente te quitarán todo el equipo porque no es compatible, ¿sabes? ¡Ay! Maravilloso, va a ser guapísimo. Y ese rijo grande, guapo. Top donor del año por ahora, nuestro rijo. Si te quieres unir... tenemos un evento de legión, está bastante cerca, igual podemos llegar. Voy a intentarlo. En el MUCHO... ¿Qué se te queda? ¿Se te queda? ¿Se te queda? ¿Se te queda? ¿Se te queda? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué le pasa a mi caballo? Mi caballo le ha dado un chungo, ¿eh? ¡Qué mal va hoy!
Rup, yo te explico. Cuando empieces la temporada, tú tendrás la opción de jugar el nuevo contenido, en el cual te tendrás que crear un nuevo personaje, efectivamente, ¿vale? En un nuevo reino, que será el reino de temporada, ¿vale? Y ya asumimos que, nada, tú jugarás ahí las nuevas misiones, el nuevo sistema de corrupción, ¿vale? Y mientras, todo lo que hagas también te dará experiencia para subir el pase de batalla. Que el pase de batalla es común a los dos reinos, ¿vale? Da igual que yo esté jugando ahora mismo con mi druida o que me vaya al otro reino donde con mi nuevo personaje de temporada estoy haciendo las nuevas mecánicas y, ¿vale? Solo disponibles durante la temporada. Una vez acabe la temporada, ese personaje suponemos que se nos volverá un personaje normal, perdiendo todo lo que es exclusivo, ¿vale? Todo lo que no se puede jugar, excepto durante la temporada, que en este caso serían los corazones corruptos, ¿vale? Y el equipo corrupto. Pero en principio tú mantendrías tu personaje si lo has subido hasta la del 50. Pues tendrías un, por ejemplo, imagínate que te has subido un druida. Pues tendrías un druida de level 50 en pelotas. O al menos a lo mejor te dejan un equipo de tu level, ¿sabes? Te quitan lo corrupto y te dejan un equipo normal, o sea, ¿sabes lo que decir? Pero imagínate que tú quieres seguir subiendo tu personaje. Puedes seguir subiendo tu personaje en el reino normal. Y todo lo que hagas te dará experiencia para el pase de batalla también. Porque el pase de batalla, como te digo yo, es común. El pase de batalla es común. Y todo lo que desbloqueas en el pase de batalla te lo quedas para siempre. Es lo único que no se va con la temporada, ¿vale? Porque lo demás se va. ¿Me he explicado? ¿Se ha explicado la cosa? ¿Está clara? Y si no, preguntad, ¿eh? Preguntad las dudas que tengáis. Es el momento. Ahora que lo tenemos fresco. Mañana puedo no acordarme de nada. ¿Vale? Perfecto, pues parece que ha quedado bastante claro entonces. Cuerpo a cuerpo o a distancia, tengo armas. Cuerpo a cuerpo o mejor a distancia. Muy buenas, Borja. ¿Cómo va ese nivel? Uy, qué lag. Uy, qué lag, ahí.
Uy, qué lag. Uf, qué lag. Muy bien, Borja. Acordaros de tomar un elixir, Oh, tío, pues eso no puede. Gracias. Yo te hago un repaso enseguida, amigo. A ver, lo más importante. Día 18, parche. Día 20, temporada. ¿Vale? Y aquí la... Han roto el juego. Luego, hoy vamos a tener un parche. Hoy mismo tendremos parche también, ¿vale? Donde se mejorarán algunas de las... Sobre todo las posibilidades de que te salgan únicos en algunos cofres especiales, ¿vale? Y misiones. La temporada vendrá con un nuevo reino. El reino de temporada, donde podremos jugar las nuevas misiones, que será como una especie de nueva campaña que continúa un poco a la anterior, ¿sabes? Como tiempo después, la corrupción se alza y hace más dañinos a los enemigos. Y nos traerá como un nuevo tipo de gemas y un nuevo tipo de equipo, pero que solo se podrá usar durante la temporada y en el reino de temporada. Luego directamente te lo quitarán, ¿vale? Luego directamente te lo quitarán. Y ya no podrás jugar el nuevo contenido tampoco, ¿vale? Pero suponemos que el personaje que te has creado especial para la temporada y que por supuesto pues has ido ganando y subiendo niveles, te lo mantendrán pero con equipo ya normal de este reino, ¿eh? Con eso vendrá el parche tocho que sobre todo dará mejoras en el juego. Nada súper destacable, simplemente soluciones de problemas, balanceos de personajes, mejora de las recompensas de las instancias, ¿vale? Y cosas así. Nada súper a destacar, la verdad. Nada súper a destacar. A ver. Por ahora no veremos muchos cambios en el juego, excepto en el reino de temporada. Y ahí sí que notaremos cambios, porque tendremos como una nueva mini campaña que jugar, un nuevo sistema de corrupción que podremos disfrutar mientras dure la campaña. Ahí la temporada, una vez acabe la temporada, todo eso se acabó, se perdió, se fue y ya está luego, ¿vale? ¿Os habéis tomado un elixir? Porque mira que lo he dicho veces y no me lo he tomado, ¿eh? No te puedo decir, guau, viene una nueva clase, guau, vienen unas nuevas instancias, guau, vienen 20 únicos nuevos. No estamos en ese momento por ahora. Nos queda ver todo lo que trae el pase de batalla, porque no nos lo han enseñado completo.
Simplemente han dicho que van a tener 27 gratis, 27 niveles gratis. Y los demás de pago, que supongo que serán en total unos 55 niveles. Muy parecido a lo de Call of Duty, creo yo. No lo sé, ¿eh? Y el tema... más o menos es ese. ¿Vale? Yo creo que será por aquí arriba. No. Sí. Y luego por abajo, ¿eh? O sea, que hacemos esto y vamos por abajo. Sí. Voy. Dame un segundo y voy a poner. ¿Que no tiene qué? Ah, gracias. Lo intentaré. Dame un segundo. Tengo que acelerar, chicos, que tengo que ir a por instituto y ponerlo a dormir.
Vale, dame un segundo. Vengo ya mismo, chicos. Si la temporada 1, ahora os lo explico. Otra vez. No os preocupéis, yo os lo explico las veces que haga falta. ¿A dormir? Mucho. A ver. Ya están los perros durmiendo. Perfecto. ¿Hemos hecho todo? Sí. Pues nada, siguiente, chicos. Sin más. Hemos perdido a alguien, ¿eh? Buenas noches, FX, tío. Que descanse. Gracias por pasarte. Vale, ¿qué? ¿Qué dudas tenéis de la temporada 1? A ver. ¿Qué os puedo aclarar? Recordad que se activa el día 20, el parche será el día 18, ¿vale? Tendremos que crearnos un nuevo personaje para participar en la nueva campaña. Está casi todo. Esto merece la pena. Si alguien se quiere venir, ahora mismo tenemos un sitio, ¿eh? ¿La campaña la podré jugar si no tengo la temporada o tengo que tener la temporada? No, la campaña la podrás jugar perfectamente. O sea, lo único que te tienes que comprar si quieres es el pase de batalla para conseguir cosas extras. Como skins y monedas para el juego de la tienda y tal. Pero puedes participar sin tener que gastar dinero en la temporada. ¿Vale? Las temporadas son gratuitas. No sé si hemos pasado la votación o no. Es posible que sí.
Pero que yo no vea la mierda del sitio este. Porque como se ve tan bien. Se ve tan bien, ¿verdad? Aquí. ¿Me puedo unir? Claro, Borja. En principio no hay problema. Saber, ¿te ha servido el repaso, amigo? A ver. Un placer. Como comenta nuestro amigo Ronaldo, tendremos entre 6, o sea, 6 únicos y legendarios. Seguramente 3 y 3, ¿vale? Ya veremos. Ese factor. Viva algo récord. Un abrazo. Para subir rápido a level 50 no tendrías que tener ningún problema. Simplemente, bueno, depende. Si es en solitario, pues nada, no tienes más remedio que hacer instancias. ¿Sabes? Si es en grupo, simplemente que te inviten, que te hagan lo del nivel tormenta y tú te quedas en la puerta y mientras ellos hacen instancias, tú pillas experiencia y en un ratito eres level 50. Sin más. ¿Vale? Esa es la mejor manera y la más rápida. En solitario, pues ponerte el máximo nivel que puedas y nada, y hacer legión cuando esté legión, ¿sabes? Hacer marea roja cuando esté marea roja y hacer instancias y a saco. Acordarte de tomarte siempre elixires, ¿vale? Perfecto. Bueno, al menos me da tiempo a resucitar. ¿Verdad? No resucitéis, no resucitéis por si acaso. Por lo que pueda pasar, no resucitéis. ¿Qué? Qué guay, ¿no? Muy bien. A descansar, guapa. Que ya te toca. ¿Cómo hacer build siendo principiante? Con las páginas que yo te digo. Pon admiración build y admiración builds, amigo. En el canal de YouTube tengo guías un poco de todo. Y voy a ir subiendo más. Lo que pasa es que he tenido unos pequeños problemas familiares estos días y no he podido hacer todo lo que he querido. Pero si pones build
o builds. Tendrás ahí ayudas. Y si no, ahora te lo pongo yo. Por si acaso no sabes de qué estamos hablando, te lo pongo yo como es. Si haces así, haces así, haces así, haces así, haces así. Y haces así, haces así, haces así, haces así. ¿Vale? Ahí te lo voy a explicar un poco todo. El nuevo bastón es la hostia, ¿eh? El nuevo bastón es la hostia. Las cosas como sean. ¡Guapa! Me encanta la música de este juego. Me parece muy acertada. ¿Qué pasa? ¿Hay movida abajo? Me he ido yo para otro lado, todo un panel. Ya tenemos uno. Vamos a buscar el otro si queréis, ya que somos tantos. Y bueno, familia, lo dicho, si tenéis alguna duda sobre las temporadas, preguntad, ¿eh? No sepa más. Aunque lo haya explicado 20 veces. A veces hay que explicar las cosas varias veces, o no se llega a tiempo, o justo te has perdido ese trozo, o Twitch te ha puesto un anuncio, que eso me lo hacen mucho, ¿sabes? Cuando estoy explicando algo, anuncio y tú, hola. ¡Hostia! ¡Hostia! No ha pasado nada. No ha pasado nada. ¿Otra vez la chica esta? No me fastidia. Vamos a ayudarla porque ya... No duraré mucho yo sola. Dijeron fecha, José Antonio, sí, día 20 de julio. El parche será el 18 y la activación de la temporada el 20. Vale, recordad que tenemos un evento, aquí activo en mi sitio, La señorita está fatal. Ya. Aquí la señorita. Estamos aquí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? Explotado todo, ¿no?
Gracias, caminante. Sin ti, habría muerto. Creo que puedo arreglármelas desde aquí. Ten, acepta esto. ¿Cómo vais de pociones? ¿Cómo vais de pociones? ¿Vais bien de pociones? ¿Todos bien de pociones? Vale. Pues cuando queráis le damos a la estatua y sacamos al jefe. Un placer, José Antonio, amigo. Oh, Marcelo, un abrazo desde España, a Uruguay. Campeón. Pues vamos, ¿no? Un repasito rápido a distancia con la super velocidad. Y ya está. No nos hemos dejado nada importante. Ni jefes, ni eventos, ni nada, chicos. Podemos partir de aquí. Bueno, pues bueno, ya tenemos fecha, ya tenemos todo. Yo creo que lo han sacado de 4 días antes del Path of Exiles, porque si llega a salir el Path of Exiles antes de la nueva temporada, yo creo que le hubiera hecho bastante daño, bastante daño. O sea... es un asunto bastante serio. Bendiciones. ¿Algo más?
Amigo, muy bien, guapísimo. Pues sí, eso hay que cuidárselo bien, ¿eh? Poca broma. Ya nos enseñarás y ya nos contarás, guapo. Que aproveche. Yo estaré un ratito más, unas cuantas instancias más y también que tengo que grabar cositas. Maravilloso, guapo. Maravilloso. A ver, mi hermanilla. Y vamos, la misma tarde que llevaste tú ayer. De hecho, mejor, porque hoy la verdad es que está bastante centrado. O sea, se le iba un poquito la cabeza, pero tranquilo. O sea, es decir, que le costaba encontrar las palabras, o te decía cosas raras, pero no ni enfadado, ni nervioso, ni nada. Simplemente pobre, que le costaba expresarse y estaba muy cao. Pero estaba despiertito y a ratos cerraba los ojitos, pero nada, muy tranquilo. Siempre no paraba, tengo un poquito de dolor de cuello porque sí que me gusta. Pero todo bien, guapa, un besito. Qué guapo, ¿eh? Y qué dolor, ¿eh? Qué guapo y qué dolor. Flipas, ¿eh? Con eso en el codo y todo, ¿eh? Muy guapo, muy guapo. Guapísimo. ¿Vale? Muy bestia. Muy bestia el tatu. Un día se lo enseñaremos a la Tito Familia, con tu permiso. Podríamos hacer repaso de los tatus de la Tito Familia. Que seguro que algunos lleváis.
¿Otra vez? Nos separamos. Que te lo digo yo, que esta señora está maldita. Mis amigos. No duraré mucho yo sola. Esta señora está maldita, yo lo siento por ella, Bueno, por ella no, porque ella se libra, ¿sabes? Pero quien va con ello... macho. ¡No aguanto más! Gracias, caminante. Sin ti habría muerto. Creo que puedo arreglármelas desde aquí. Ten, acepta esto. Ese Namu no. Un abrazo, Alexa, cuenta un chiste. Ese Sammy. Gracias, guapísimo. Gracias y bienvenidos a todos. Guapísimo. El otro día estaba pensando en ti, guapo. Porque la Dream Hack, ¿sabes? Se celebra dentro de poco. Y me apunté a un sorteo a ver si nos tocaban unas entradas y podíamos ahí vernos, ¿sabes? Lo que pasa es que he llegado súper hecho por lo de la velada, no te voy a engañar, ¿vale? Y se me han quitado un poco las ganas de salir de casa. Pero. Está la cosa ahí, ¿eh? Está la cosa ahí, ¿eh, guapo? O sea... Guapísimo, Sammy. ¿Cómo va todo, campeón? ¿Cómo va todo? A ver si empezamos a jugar a los mismos juegos, que últimamente estamos todos muy desperdigados, Y si es que este juego es una locura, tío. Si este juego no te enteras de nada, tío. Este juego estás absorbido ahí. Entre la música, el sonido. Bueno. Buah. Ya habéis visto qué estrés, ¿vale? O sea, ¿qué os pasa? Que estáis muertos. Encima estaban muertos y ni me he dado cuenta, ¿sabes? Para que veáis. Manu, gracias por el follow, guapo. Gracias a todos y bienvenidos. Un abrazo muy fuerte, Aser. Cuídate. Qué chulo, ¿no? Ese dibujito, ¿eh? En el Insta o en el Discord, ¿sabes? Porque en el Insta no sé cómo saber un post. Pero sí, ¿no? Supongo que simplemente con una publicación y que la gente vaya poniendo ahí sus fotos. Tengo que estudiarlo, Tengo que estudiarlo, ¿vale? Pero molaría bastante. Igual que con lo que hicimos con los perritos. Me gustaría ver todas vuestras mascotas y dedicarles, ¿vale? En directito mínimo. ¿Vale? O sea... Namu, no. Me recuerda a Rick and Morty, ese nombre tan bonito. ¿Es un amor? Tú también seguro que es un amor, Vega. Estoy seguro. Gracias a todos. Y gracias a nuestro querido Sammy. Por supuesto.
¿Y ahora nos hacen asesinar a todos? Madre mía, qué psicópata. Pues sí, hoy hemos tenido la presentación encima de la temporada de este juego. Ya sabemos un poco por dónde van a ir los tiros. ¿Os habéis tomado el elixir de nuevo, familia? Porque yo no, ¿vale? O sea que tomádoslo. Si se os ha pasado ya, ¿vale? O sea... Pues si no has visto Rick and Morty, Namu, hay un momento que es que no me acuerdo ahora mismo de qué capítulo era. Si lo tuviera más fresco te diría, pero juraría que cantan con tu nombre. Hacen Namu, Namu, Namu. Estoy casi seguro, ya. Como la voy a volver a ver porque la veo al menos 2 veces todos los años, todas las temporadas de Rick and Morty. Ya te diré en qué capítulo es ya. Si te veo por ahí. Lo bueno de este objetivo es que te marca a todos los enemigos, ¿sabes? Eso es lo bueno de este objetivo. Tampoco tienes que ir volviéndote loco. Pero es un punto rojo, vas y lo matas y ya está. Porque si no te volverías loco buscando. Cómo se pasan haciendo matar a todos, Parece mentira, pero aún queda. Aún queda. Enemigos.
¿Ves como cuando estás cerca muchas veces no le golpea la ola? ¿Os habéis fijado, no? Que es algo que tienen que arreglar sí o sí. Porque es una caca. Es una caca de la vaca. Vale, pues ya está. Y esto está claro que está limpia porque nos han hecho matar a todos, ¿vale? O sea, Tito. Manamu, cuídate mucho. El placer ha sido mío, ¿vale? Cuidaros mucho. Never gonna give up, ¿cómo estamos? Never gonna give you up. Never gonna give you down. Que descanses, amigo. Muchas gracias por la visita. Sammy a Tito, Tito a Sammy lo quiere mucho. Sammy a Tito no lo sé, pero Tito a Sammy mucho. ¿Vale? Como ya lo sabes. Son días oscuros. Son días oscuros. Necesitas un arma adecuada. Necesito un arma adecuada. ¿Hay algo por ahí? No hay nada, no hay nada, no hay nada. Legión. Vale, pues vamos a Legión. De aquí nos quieren hacer ir por ahí, pues es la misma de antes, ¿vale? ¿No? Pues vamos para allá. Sin más, familia. Never gonna give you up. Pues bien, si no entramos en detalles, bien, amigo.
Pues sí, recordad que en el canal ya tenéis el vídeo de la velada del combate de las Rivers, desde mi perspectiva y desde la perspectiva del ring, ¿eh? Por si queréis echarle un vistazo. Y este domingo tendremos nueva... Uy, que no muerto. Pobrecito. Nueva super vergüenza. El tío pasará una super vergüenza con un nuevo vídeo. Ese bravo. Habría que gastarse los óvulos, chicos. Habría que gastarse los óvulos. Y Mata guapísima no me ha dicho cómo está. Espero que esté bien. Eso, apuesta un poco. Oh, no está nada mal. Una transacción equitativa. Bueno, sí. Muchas gracias, amigo. Uy, qué lag. Ay, ay. Recordad que luego hará un parche, ¿eh?
¿Qué queda, dices? A ver, la tienda la actualizan todos los días, eso es lo peor. Saludos, errante. Bien, Borja. Los maravillosos relatos que te ofrezco. Mira, este es el nuevo caballo. Ya veo. No, no duda. ¿Para qué? Es que para qué, es que no tiene ningún sentido. Tiene ningún sentido. Ningún sentido. Ya veo. Tiene ningún sentido. Va, vamos a por la última. Quien se quiere unir está invitado, ¿eh? Ya lo sabéis. ¿Y Rijo que ya no juegas, Rijo, tío? Si te quieres venir, ya sabes, ¿eh? Muy bien, Nardi. Sal del grupo y así es más sencillo y luego te unes.
Cerrijos. Grande, campeón. Ana, bienvenido a la familia. Cuidado, hay un chungo de estos. Hay un corredor, hay un corredor. Hay un corredor, hay un corredor, hay un corredor. Ya no hay un corredor. Cuidado, que esto suelta de todo. O sea, este tío tiene de todo. O sea, suelta hielo, suelta fuego, veneno, o sea, cuidado, cuidado, cuidado. Sí, sí, sí. Este tenía de todo, vamos. Flipas. Hielo y veneno otra vez. Aquí es bueno. Hola. Saludos. Vive en tu interior. Se ha dado de espalda ya,
Recordad que esto se hace inmune a todo. Mientras tengáis la banderita esa, sois inmunes a todo. ¿Tú qué tal, Pegasus? ¿Cómo ha ido el día? ¿Seguís con esos maravillosos 20 grados? Está infierno, ¿eh? Está desaparecido. Estaban todos escondidos aquí, me las rompes, pero ya. Bueno, ahí abajo que hay. Posicionamiento. Tiene pinta de evento, ¿eh? Sí. Venir aquí que aquí hay experiencia. ¡Ese Edis! Pues en 34 minutos no te aseguro que esté yo ya... ¿Sabes? Pero si has pensado en resuscribirte, eres un grande, ya lo sabes. Santuario arderá, perduraremos. Y lo intentaré. Haremos otra por la familia. Vale, Edith. A ver si podemos aguantar. Ahora que también ha venido Rijo. Pues, ¿sabes? A ver, me sacrificaré, haremos una más, ¿vale?
Grande Aries, tío. ¿Cómo pasa el tiempo? Es algo que a mí me impresiona más cada día, tío. Entre eso y lo bonito que es dormir, es un peligro el tiempo. Es un peligro absoluto. Cómo va de rápido, va resbalando y todo, Los días se me está yendo mucho la olla, Cuando acaba el directito me pongo a grabar algunas cosas muy locas. Que veréis estos días. Herramientas perfectas para vengar. Disfruta del pantano. El otro día grabé una muy picante y tuve que cortar un poco, porque si no igual me denuncio. Oh yeah, baby. ¿Habéis pillado el nuevo caballo de Amazon Prime? Mira, una de las cosas que voy a grabar yo, gracias al amigo Pegasus que nos lo ha recordado, va a ser eso esta noche. Si puedo, con las últimas fuerzas que me queden, hoy grabaremos eso. Tengo acá una misión de llama busca el eco de Lilith. No, olvídate. Eso es para level 100 y con Will Z. He ido a ver a Lilith y me lo ha explicado. A ver, que si queréis que intentemos los 4 y moramos. Mira, eso es muy Naruto, Eso que tira sombras así. Es muy aldea de Konoha, Shinigami. No, eso es de Death Note. Muy buena. Muy buena Death Note. ¿Dónde es? Mira, aquí yo te lo digo. Si es la que yo creo, amigo mío, es aquí. Aquí. Ahí la tienes, amigo. FX, Alexa, cuenta un chiste. Hostia, claro, es que estamos teniendo un problema técnico. Como hemos reiniciado, no hemos abierto esto. Me mata, tío. ¿Qué pasa? Alexa, cuenta un chiste. He enseñado a mi perro a jugar al ajedrez. Entonces era muy inteligente. No te creas, solo me ha ganado 2 veces. Vale, es esta misión. Esta misión justo al lado de Nevesek. Debajo del Kiyobasat. Pero prepara el culete si vas porque te va a dar por todos los lados, ¿vale? Te lo va a explicar bien explicado, ¿vale? Ahora sí, última, Vamos, chicos, que salga bien. Uy, qué lag,
Eso es que están preparando ya el parche. Recordar que si no hoy, mañana habrá que bajar este parche. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está todo el mundo muerto? Me he distraído un momento. Porque es que, perdonadme, pero ya estoy súper sobadísimo, ¿eh? Súper sobadísimo. Vale, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque veo que estoy muy empanado, ¿eh? ¿Quién está dando defensa a este bicho? Hostia, mierda. Ya está, todos los resultados. He visto. Y aquí no ha pasado nada, ¿vale? Hoy no te sale marcada en el mapa. No te sale porque te estás en mi party. ¿Vale? Pero cuando te salgas a tu party, seguramente te saldrá mucho.
bella y bestia son. Estoy tú. Se me cierran los ojitos. La música está guapa, Se han estado alimentando de mí. Mi alma. Quítase, por favor. Esto debe acabar. Se ha ido la que se ha quedado haciendo. Necesitáis elixires o algo, avisad, y acordarlo de renovarlo y de subir las fotos. ¡Qué poder! ¿Lo habéis visto, tío? ¿Lo habéis visto, tío? Me he quedado traspuestísimo, O sea, imagínate que estoy cansadete, tío. ¡Buah! El hospital quema, El hospital y luego te quemas todo. ¡Wow! Me he quedado traspuesto, totalmente. O sea... Pero ves, ya funciona, pero eso es lo de eso. Porque se me había olvidado abrirlo, tío.
Y hay muchos que no habéis visto, porque son por bytes. Pero creo que están puestos por un bit, ¿no? Pero igual algún día se usa. Igual, ¿sabes? Pues yo recuerdo... Aquí no dejamos a nadie atrás. No dejamos a nadie atrás. Vamos, familia. Bueno, pues ahora ya sí, como habéis visto ya, las energías se me han agotado. Cuidado, cuidado, es que se están saliendo palos. Cuidado, Cuidado, Porque este palo es muy bueno, también, Puede ser mejor que el que llevo, incluso, O sea, menuda locura. Pero claro, por un poquito más tampoco creo que merezca. Por un poquito más, no creo que merezca la pena. Bueno, mañana habrá que ordenar esto, familia. ¿Verdad? ¿Alguien tiene alguna duda de la temporada? ¿Necesita alguna aclaracioncilla o algo? Antes de que... ¡No! Lo que acaba de liar. Da mala suerte romper piedras preciosas de hermosa talla. Mira, no rompemos todo, queda mala suerte y no quedamos mala suerte. Pasa, tío, lo rompo, lo he vendido, tío. De sobrado, voy de sobrado, por ahí. Toma, el legendario, os quiero. Bueno, chicos, ha sido un placer. Mañana más y mejor. Voy a dejarlo ahí. Pues sí, familia. Va a tocar irse. A Eris habrá que ver eso mañana. Mañana o cuando tú quieras. Yo ya sabes que te lo agradezco. Gracias por esos 18 meses ya. Pero es que no puedo más. Es que estoy ya en la reserva de la reserva. ¿Vale? Estoy en la reserva de la reserva. Y mañana tendría que hacer
un mantenimiento a todo. A la silla esta, ¿vale? Que no explote. Que la noto un poco flojita. Y al ordenador, que ya os digo que oigo los ventiladores un poco... un poco flojos. Sobre todo cuando lo enchufo por la mañana. Los noto un poco ahí como pidiendo ayuda, ¿sabes? Como tengo más pelos aquí que tú en el sobaco, desgraciado, ¿sabes? Ayúdame. Pues algo así. Noto que me pide ayuda. Entonces, pues habrá que hacerlo. Aspiradora, pincel, ya lo sabéis. Y al lío. Y punto, sin más. O sea, sin más. Pues familia, con esto y un bizcocho que se dice en mi pueblo, hasta mañana a las 8. Se agradece, de verdad, de corazón. A Eris quería aguantar, pero sabiendo la maravillosa persona que eres, nos vemos mañana. Chao, Borja, Pegasus, y a todos y a todas. Muchísimas gracias por otro maravilloso día juntitos. Nos vemos en unas horitas, con mucho más. Y ahora, a ver qué os preparo, porque a estas horas, si lo consigo, voy a grabar el vídeo para que no os olvidéis de pillar la montura con Amazon Prime, ¿vale? Buenas noches. Se os quiere, de todo corazón. Vuestras vidas Y terminar de pasar un bonito día. dependerán de lo que hagáis. Elige bien. Watch them fall, blood on a marble wall. I like the way they all scream.